Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también por el 13 y por Radio 1, 20 y 59, 30 dice la temperatura, no, 20 tiene que ser, 20 grados, ¿verdad? 20 grados la temperatura en Asunción, vamos a regular lente, es verdad. Eduardo Pipó, ¿cómo estás? Bien, señor. Buen domingo. Para usted haber tenido un buen domingo, así que todos estamos acá esperando tocar este tema que parece que es tabú. El primero. El primer tema sí, tiene varias aristas. Vamos a desmenuzar después, ¿verdad? Porque yo digo acá, vamos a empezar ya, ¿verdad? Rápidamente. No, le presentamos a Claudia primero. Claudia, ¿cómo Saludamos a estás? Claudia. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Pipo? Un saludo a todos los televidentes y también a los oyentes de Radio 1. Espera un poco, ese look es contanos ese look. ¿Cómo? ¿Qué es eso que tenés? A un ¿Cómo? nuevo lente, gracias a Óptica Arar. Mi lente está muy bien regulado, ¿el tuyo? No, lo que pasa es que es para leer, siempre explico. De allá la temperatura está acá, 7 metros, eso no puedo ver. 20 grados. ¿Eh? 20, perdón, 20 20. grados. Está bien. Bueno, así que Gracias. un saludo a la gente de Óptica Arar. Renové mis lentes, aposté por los marcos finitos y redonditos. Sí, sí, bueno, está muy elegante, Claudia. Muchas gracias, la Como condesa siempre. también. Sí, muy Gracias. bien. Bueno, te decía, Pipo, este tema que vamos a tocar enseguida le presentamos a nuestros invitados, que tiene que ver con elementos nuevos en lo que respecta al caso 31M, el Partido Liberal Radical Auténtico. Ustedes hablaron un montón, arrancaron con eso la semana pasada en el repasador, después se hicieron varias publicaciones al respecto. A mí me parece interesante porque vamos a hablar con dos abogados esta noche, la señora Ana Mora y Fayán Martínez. Ambos abogados, ellos están representando a la hija de Rodrigo Quintana. Por eso yo quería decir que hay que separar acá, ahora por lo menos. Después, cuando surjan otros elementos, podemos seguir con la cuestión de la valoración política. Porque en este caso, después de lo que se dio a conocer, estos videos inéditos, porque nunca vimos esos videos, parece que ni siquiera formó parte de la carpeta fiscal, o si formó parte, los fiscales que tomaron intervención no les llamó la atención. Entonces acá hay una contundencia en la imagen y en lo que se ve. Y acá vale esa frase cuando se dice una imagen o una foto vale más que 1000 palabras. Entonces acá yo digo, desprender un poco, dejar de lado esa valoración política de un sector y del otro sector y focalizarnos en lo que se observa en esos videos. Porque al mirar lo que hay en esos videos, hay elementos que dejan un montón de cabos sueltos. Y hablaron una cantidad de juristas que no están comprometidos o, entre comillas, contaminados con la cuestión política, no pertenecen a ninguna ista, ¿verdad? Ni cartista, ni efrainista, para no llevar esto que es muy grave a esas istas. Habló el doctor José Ignacio González Maqui. Hoy leía en La Nación que habló el doctor Jorge Ogarín González, que son juristas de prestigio. Entonces, cuando ellos dicen que acá hay elementos que no se pueden dejar de lado, más allá de la confrontación política, hay elementos que son demasiado contundentes y que en una investigación donde nada más y nada menos le costó la vida a un joven, no se pudo haber dejado de lado por cuestiones, vaya uno a saber qué cosas, ¿verdad? Y acá hay elementos que sí se tienen que aclarar. Este señor Fernando Cáceres, que aparece colocando el casquillo allí, tiene que declarar y tiene que dar explicaciones. Esta joven Olga Paredes también tiene que explicar qué fue lo que le pidieron y por qué movió eso que estaba allí en la escena del crimen. O lo mismo con esta chica también, Mabel Cantero, la que hace la seña, la que sube la escalera. Y después lo otro que veíamos el viernes, que ustedes estaban mostrando, este policía, este que estaba con el saco azul, que también tomaron intervención en todo eso. Por supuesto que acá hay un hecho gravísimo, indiscutible. Falleció una persona, le mataron a un Fue joven. asesinado alguien. Fue asesinado a alguien, Rodrigo Quintana. Ese hecho, por supuesto, está en primer lugar. Pero ¿qué sucedió alrededor? Es cuando se contamina desde el punto de vista político, y creo que ustedes también lo que quieren, ustedes los abogados de esta joven, de esta niña de 12 años, es dejar de lado la cuestión política, por ahora por lo menos, para sacar en limpio este tema. Porque si contaminamos con que esto forma parte de la mafia o de la corrupción o de un sector político, esto se contamina.
Entonces, podemos nosotros hacer ese ejercicio de dejar de lado y mirar esos elementos objetivos. A mí me dolió muchísimo cuando escuché las declaraciones del papá de Rodrigo Quintana, cuando él dice, el contenido de esos videos que se vieron por televisión es un invento cartista. El video es lo que ocurrió ese día. Eso estaba en el circuito cerrado, forma parte del circuito cerrado del PLRA. Eso es imposible manipular. Lo que se ve ahí es lo que se ve, es el elemento objetivo. Eso es lo que tiene que explicar incluso el propio presidente del PLRA, Efraín Alegre. Esas explicaciones, más allá de esas valoraciones políticas, que después cuando esto quede claro podemos hacer, sin ninguna duda. Pero antes, esos hechos objetivos tienen que explicar y se tienen que aclarar, que es lo que un poco también nosotros queremos, o por lo menos al ver eso y coincidimos con la opinión de estos prestigiosos juristas que hacen ese juicio descontaminándose de la cuestión política. ¿Cómo le va, doctor Fabián Ramírez, abogado de la hija de Rodrigo Quintana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a los distinguidos panelistas y a toda la opinión pública. Y también está la señora Ana Mora, abogada, también ustedes están trabajando juntos, abogada de la hija de Rodrigo Quintana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches a los panelistas y muchas gracias por invitarnos a este programa para dilucidar ese tema y a toda la opinión pública. Nosotros tenemos una encuesta sobre este tema, Claudia, a ver. Asimismo, invitamos a la gente a participar con nosotros y también a dejar sus opiniones sobre este tema. La consulta es, ¿crees que las autoridades del PLRA deben aclarar el contenido de los videos inéditos del 31 de marzo? Sí o no son las opciones y los comentarios con el hashtag COCPI. Y podemos arrancar desde un principio, ¿verdad? Sí, les puedo mostrar el tema de las imágenes, pero para que la gente entienda qué es lo que ellos hacen, ustedes representan a la hija de Rodrigo Quintana. ¿Quién les pidió a ustedes? La viuda de Quintana les pide, les contrata a ustedes. Vamos a empezar por ahí, por favor. ¿Vamos a Sí, nosotros le representamos a la hija menor de Rodrigo Quintana, la única hija. ¿Que tiene cuántos años? 12 años. 12 años. 12 años. Y su madre, la que nos pide, su madre, la hija de Rodrigo Quintana, la madre de la hija de Rodrigo Quintana es la que nos pide la representación porque ella es menor. Entonces, por sobre todas las cosas, acá está que la muerte de su padre tiene que ser dilucidado y necesitamos justicia, no otra cosa. Independientemente de quienes participaron, independientemente del color, como usted acaba de mencionar, lo que nosotros ahora, después de ver por los medios de comunicación los nuevos videos, nos quedamos paralizados e indignados porque nos ocultaron esta información. El Ministerio Público nos ocultó esta información. Porque estos videos que se está divulgando por los medios de comunicación estaba en el laboratorio forense. No vienen estos videos de una persona particular. La defensa técnica accedió a raíz de una lucha de dos años, más de 2 años, para conseguir esta orden judicial, porque el sistema también se prestó a esta situación perversa, porque es perverso alterar una escena de crimen, es perverso sustituir una escena de crimen, porque está viciado. Los elementos que se puedan introducir dentro de juicio, la valoración no va a ser lo correcto. Y no vamos a tener una resolución justa, la que queremos, una justicia por la muerte de Rodrigo Quintana. Vamos a tener una resolución arbitraria y eso es lo que nosotros no queremos porque lo representamos a la hija de Rodrigo Quintana. Y la hija de Rodrigo Quintana tiene el derecho que el sistema judicial vele por hacer una justicia correcta, porque la escena de crimen de Rodrigo Quintana recorrió el mundo y ahora de vuelta esa alteración y esa sustitución recorre el mundo. Entonces, acá intervino de manera omisión, yo digo, por la agente fiscal, de ocultar una información. ¿La agente fiscal se llama? Marlene González, que a través de los medios de comunicación ahora tenemos la certeza de que es amiga
personal íntima del representante del representante de los padres que financia el Partido Liberal, el doctor Cacabello. Él es financiado por un partido político y es amiga personal de la fiscal Marlene González, que omitió totalmente, ocultó esta información. Doctora, acá hay una cuestión primero que es lo que dicen los abogados, la legitimación activa. Cuando una persona, cuando hay un hecho, hecho de acción penal pública, como es un homicidio en este caso, puede haber una querella adhesiva de la gente que tenga la legitimación activa, en este caso de la víctima. La legitimación activa está dada por la relación y el grado que prioritario es los hijos, los descendientes directos, y si no hubiera hijos, sí, en todo caso, los ascendientes directos. Pero al haber un hijo, la legitimación activa de Rodrigo Quintana la tiene la hija a través de su tutora legal. ¿Qué hace Guillermo Codarte Cacabello representando a gente que los padres, para desgracia de ellos o lo que sea, no tienen ninguna legitimación activa en este caso? ¿Cómo es que un juez admite que Guillermo Codarte Cacabello, como usted dice, financiado por el PLRA, a todas vistas, con facturas en dólares, esté representando a alguien cuando no tiene legislación activa él? Así mismo, es ahí donde también yo resalto que se le prestó el sistema judicial, porque el juez admitió la representación de él y no admitió nuestra querella. Nos tardó casi más de un año en admitir nuestra querella adhesiva. Estuvimos durante la etapa investigativa, nosotros no tuvimos intervención. 10 meses estuvimos fuera de la investigación y estuvieron representados solamente por Cacabello y actuaba totalmente con la fiscal Marlene González. Nosotros, después de reiterar, es más, nosotros tenemos la constancia de que tuvimos el pedido de intervención desde el 2017, de mayo de 2017. Es más, hasta donde el sistema judicial actuó de manera corporativa, porque la Cámara de Apelación, no contento con admitirnos, después no tuvieron otra opción que admitirnos, porque le urgimos, después de casi un año. ¿Qué es esto que está mostrando, doctor Sí, Fabián? Buenas noches. Sí. En primer lugar, voy a aclarar la primera pregunta que hiciste. Le preguntaste qué relación nosotros tenemos con la menor, hoy día a quien representamos por intermedio de su madre. Leticia María Redes Mora es hija de la hermana de mi mamá. Nosotros tenemos una relación familiar del núcleo íntimo, no es cualquier persona extraña para nosotros. Por eso somos abogados de Leticia Redes Mora, quien es la mamá patria potestad directa de la menor heredera y declarada. Ustedes son parientes de la viuda de Parientes Rodrigo directos. No Quintana. somos extraños, no somos abogados contratados por ahí. Somos, la hermana de mi mamá es la abuela directa de la menor hoy día víctima que quiere saber quién fue el responsable del asesinato de su padre. asesinato de su padre. En Así este es nuestra relación. Nosotros no Ok. venimos financiados por ningún grupo extraño, somos familia de entrada. Al siguiente punto, te digo ahora, la legitimación activa que me preguntaste. La legitimación activa es una cuestión que hace preguntarse quién está y qué interés directo tendrías en un cierto caso que te interesa que se aclare. Dentro de la legitimación activa está el tema donde dice el código, o la ley te dice quiénes van a ser víctimas. Y en esa situación, en ese catálogo, están una cierta clase de personas a quienes la ley le da cierto privilegio. Entonces, ¿qué hace? Es una cuestión que el juicio civil determina a través de un juicio sucesorio y dice, fulano de tal es el declarado heredero y el que tiene derecho a presentarse en el juicio a reclamar qué pasó. Eso ya se definió, eso no está en duda. Hay una sentencia declaratoria que dice que la menor es la persona con derecho y legitimación para continuar el reclamo y la existencia de todo lo que fue. Ese documento que mostraste, ¿qué es, doctor? Esto es nuestra intervención, donde nosotros habíamos presentado a la Fiscalía en su momento, tiene fecha 20 de abril de 2017. ¿Por qué les muestro esto? Porque de esa fecha en adelante, nosotros estuvimos ante el Ministerio Público tratando de realizar actos de investigación que muestren la verdad de lo que ocurrió ese día ahí. Y el que le rechazó la solicitud de ustedes, ¿quién rechaza la personalidad de usted? ¿El juez Corbeta? No, ocurre lo siguiente, les cuento para que entiendan. Durante este tiempo, era abril, la fecha de acusación era septiembre de 2017. 6 meses dura la etapa preparatoria de la investigación.
En ese interín, en ese tiempo, nosotros ya habíamos solicitado la intervención formal de la querella, o sea, intervenir ya bajo la forma de la querella, y ese pedido nunca fue tratado, estuvo cajoneado. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía, a pedido de la otra querella, dice, queremos otro plazo más para seguir con la misma historia. Entonces, ya se llegó a hacer una serie de investigaciones importantes, pero el Tribunal de Apelaciones le otorgó 6 meses más y coincidía con abril 2018. ¿Por qué? Porque tenía que usarse así este proceso para eso. Elecciones. Elección debía coincidir. ¿Qué pasa? Que durante todos esos 6 meses iniciales nunca se llegó a que la Fiscalía pida la imputación de personas que estaban extrañas a este proceso. Buscaban un enlace, hablaban de la historia del cruce de llamadas, hablaban de quién dio la orden, y como la Fiscalía no se estaba prestando a eso en la persona en su momento de Raquel Fernández, que era la fiscal que recogió todos estos videos que hoy estamos viendo, entonces le recusaron y le pusieron a Marlene González y compañía ahí, como agente fiscal en este caso. Se Y a conformó Raquel un Fernández equipo- la mandaron al jurado en enjuiciamiento. ¿Cómo? Ah, sí. ¿A Raquel llama- Fernández? Sí. Sí, se le mandaron al jurado porque ella no se estaba prestando a la historia que ellos necesitaban y consiguieron otros 6 meses porque esa Cámara de Apelación es la que resuelve en su momento decir, nosotros vamos a buscar una forma de sacarle a esta gente de este caso y resuelven ahí, o sea, una resolución judicial del Tribunal de Apelaciones que dice, vamos a cancelarle la personería a la intervención de la doctora Ana Mora, 4 de diciembre de 2018. El 4 de diciembre sale eso, nosotros recurrimos, la jueza dice, en su considerando el primer párrafo voy a exhibir, pero dice que ella ya había tenido intervención mucho antes que la doctora Ana Mora, porque la intervención de la doctora Ana Mora data del mes de agosto de 2017, dice. Y yo le muestro que está mintiendo deliberadamente. Acá dice que tuvimos en abril 2017 nosotros la intervención. A ver, Fabián, sobre esto un poco para ir entendiendo, porque Sí. es extremadamente complejo. En teoría, se presume que tanto el papá de Rodrigo Quintana como ustedes, que son familia, decís que son pariente cercano de la viuda de Rodrigo Quintana, de la expareja de Rodrigo Quintana, en teoría todos deberían buscar exactamente lo mismo. La verdad. En teoría todos quieren saber, o todos queremos saber, no solamente un grupo, de qué fue lo que realmente sucedió esa noche, madrugada del 31 de la mañana, la madrugada del 1 de abril del 2017. Cuando ustedes hace rato me decían, 10 meses Estuvimos. le dejaron a ustedes, abogados, parientes legítimos de la viuda de Rodrigo Quintana, fuera del caso, sin la posibilidad de mirar el expediente, yo me pregunto, ¿cuál es el temor que ustedes participen? Cuando que lo lógico es que aparezcan más profesionales en el caso y también familiares como ustedes y todos estiren la misma causa, todos estiren el mismo carro. ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que cuando se da eso, cuando hay un temor que entren otros actores abogados, Extraños. ¿qué es lo que se teme, verdad? Ahí viene una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Cuál es el temor que ustedes participen y lleven y miren y observen todo el desarrollo del proceso de la investigación y encima que son abogados, aclararon ustedes la viuda de Rodrigo Quintana? Te contesto. Intervenimos abril 2017, urgimos varias veces, nunca se resolvió ante el juzgado, estuvo cajoneado. Pasa que nosotros tuvimos la intervención formal en el juzgado en febrero, el 6 de febrero de 2018, apenas un mes y medio de la fecha de la acusación. Intervención en el sistema electrónico del Poder Judicial para poder recurrir resoluciones, proponer algunas que otras cuestiones que se estaban dando. Recién nos admitieron en el 6 de febrero en adelante de 2018. Nosotros estuvimos casi más de 10 meses mirando por la tele el proceso. Y pedimos reconstrucción de los hechos. Febrero 2018 era el 21. Volvemos a pedir la reconstrucción de los hechos el 28 de febrero. Todo ante Fiscalía. Pedimos copias ya a finales de febrero y marzo para poder hacer una acusación porque no teníamos los materiales que hoy ya son públicos. Acá está nuestro pedido donde pedimos la copia del cuaderno de investigación fiscal y todo el material audiovisual. Ahí, doctor, paremos un ratito. Sí. El material audiovisual nunca se les da hasta hace
10 días, 15 días No. a la querella, ¿no? A los abogados defensores. A nosotros, querella adhesiva, hasta hoy día no se nos proveyó esos materiales. Esos materiales nosotros vimos por intermedio de los medios de comunicación. Que y se le había- provee a los abogados defensores del A ambas suboficial. partes se les tiene que proveer. A todas las partes que están en ese proceso, porque todos tenemos que saber qué es lo que pasó. Así mismo. Teóricamente, en teoría, cuando se desarrolla una investigación y llegamos a la etapa, a la parte final de los 6 meses de una investigación normal, todos tenemos que tener la misma información para tener una evaluación de lo que vemos, porque se denunció algo, entonces tenemos que ver si lo que conseguimos como información coincide con Ahora, lo que se denunció para hacer la acusación. ¿Se hizo una acusación en el año 2018? ¿Se hizo Sí, una acusación? Abril 2018. Sí, sin que ni la querella adhesiva ni los abogados defensores tuvieran acceso a estos materiales. Así No, mismo, no tuvimos. así mismo. Yo quiero hacer es una odisea, justamente porque cuando asumís una querella adhesiva, el titular de la acción es el Ministerio Público. Y ella era nuestra contraparte en la realidad, cuando que en la legalidad teníamos que trabajar de manera conjunta. Nosotros no tuvimos ninguna información qué requerimiento final iban a hacer ellos en la fecha que tenían que presentar. Tuvimos que esperar a guardar en el juzgado el requerimiento de ellos para que nosotros podamos ser, porque nosotros somos adhesivos. Hasta ahí llegó la situación de esta agente fiscal Marlene González. Sin embargo, ellos manejaban de manera totalmente personal, digamos, con Cacabelo, que había sido que es amigo personal de ella. Hay un caso, Jorge, que pasó esta semana pasada, donde hubo una audiencia, iba a haber una audiencia sobre el tema, este caso, en la cual se pedía la libertad ambulatoria, la libertad, en las medidas alternativas Revisión. para algunos implicados. Y que nos cuente un poco, yo escuché el viernes y que me gustaría que ellos relaten lo que les tocó pasar a ellos, y es muy interesante y muy ¿cómo se llama? Muy ilustrativo. Asimismo, era la audiencia de revisión planteada por la defensa del señor Florentín, y nosotros a la hora indicada estuvimos en la Secretaría del Juzgado aguardando. Minutos antes que ya le vimos dentro de la Secretaría, estaban ahí con la agente fiscal, con Cacabel, estaban ellos adentro, pero nosotros en Secretaría aguardando como corresponde. Cuando íbamos a ingresar, nos dice, viene y nos dice una persona, un funcionario nos dice: usted no va a poder entrar, doctora Ana Mora, dice Guillermo, se le escapó. Entonces, ahí reaccionamos jurídicamente y le explicamos que no, que la cancelación que había resuelto la camarista inhibida, Viviana Benítez, fue recurrida, está en corte, porque la Cámara de Apelación resolvió y está en corte. Entonces, de ninguna manera nos surte efecto, tenemos que estar. Entonces, se mantuvo en esa postura hasta que nosotros insistimos en eso. Posteriormente pasamos, también la defensa tuvo problemas porque no le permitió que ingresen Esto que los estamos tres viendo ahora, profesionales. esto puedes ampliar, Sí, por esto favor, fue ese José. día. Juan Yo te Fabián, cuento- ¿puedes relatar esto que Yo te estás cuento viendo un ahora? detalle, yo te cuento Sí. a detalle para que veas la magnitud del problema, porque Sí, teóricamente el Poder Judicial abre a las 8 de la mañana el acceso al público. sí. Esta audiencia fue fijada para las 9 de la mañana del jueves pasado. Nosotros estuvimos a las 8 en punto en la Secretaría Judicial, en la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías número 5, tercer piso Poder Judicial. Cuando nosotros llegamos y pensamos que no había nadie todavía, se ve en el fondo, pasando la Secretaría, en el despacho del que fue hace poco el despacho del doctor Alcides Corbeta, hoy día la interina la doctora Cintia Lovera, se le ve a Guillermo Duarte Cacabelos, a la doctora, a la agente fiscal Marlene González y el fiscal que estaba con ella, el doctor Hernán Galeano. Ya estaban adentro en el despacho. Estaban hablando, se estaban preparando de manera conjunta, ellos pues estaban trabajando de la manito. Y nosotros estábamos afuera, recién estábamos nosotros con nosotros como querella. Aparece casi 20 minutos después la defensa que viene llegando, nos anunciamos ya en secretaría y la jueza nos dice que esperemos a las 9, pero la gente estaba adentro en el despacho. Estaba hablando con ella. Por las publicaciones anteriores nosotros presumimos, pero ya estaban hablando todo, era una reunión previa. Después nos dice... ¿Quiénes estaban adentro? Estaba la doctora Marlene González, Sí. estaba Guillermo Duarte Cacabelo y estaba el fiscal Hernán Galeano. Y estaban en el despacho
de garantía número 5. Entonces nosotros le hablamos al actuario y le dijimos qué es lo que pasa, ¿verdad? Nos dice, esperen un rato, estamos buscando una sala para poder llevar a cabo, son muchas personas, por el tema del, no puede haber más personas, 10 personas en el lugar, en un lugar cerrado. Esto que estamos viendo, esto tiene audio. ¿Podemos poner pleno con audio, por favor, para entender? Hay que comenzar. Yo entré por la fuerza, Juan. Yo soy defensor y tengo que estar en este recinto. No puedo quedarme afuera. Permitime. Permiso. No, señor. ¿Quién le van a prohibir a la defensa que entre a la sala de comisión? Están loco. Comisario, vengo a quejarme de tu funcionario. Soy defensor del procesado y me prohíben ingresar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, señor. Defensa es defensa, es sagrado. Vamos a salir a todos. Claro, o sea, por favor. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos haciendo una fiesta o venimos a trabajar? Por favor, Fiscalía y querella, no. Por favor, vamos a abrir, vamos a dejar el Después de ello. Por favor, Después de ello, comisario. Y cuando salen, Hablaban de una cuestión que era que ya, como dice el doctor, estaban en el despacho con la jueza de las 8 de la mañana, Duarte Cacabelo y la fiscala, Ya estaban. conversando. Cuando ellos dicen eso, pues ahí está la fiscala, cuando dijeron entrar, no, acá no van a recibirle, pero se van por atrás, la fiscala, la jueza y Duarte Cacabelos, a entrar ya a la sala, por otro lado, por atrás, No, vienen como si por- fuera reservado para los jueces ese lugar. Sí, por ese lugar vinieron, por ese lugar Por ingresaron. atrás, y se meten en la sala y no les querían dejar entrar ni a los abogados defensores ni a la querella adhesiva. O sea, estaba manejando Duarte Cacabelo y sale, es lo que dice él, sale un muchacho y le dice, Guillermo no quiere que entren. Guillermo Duarte Cacabelo. Así mismo. Y no termina con eso la situación. Es demasiado alevoso es la actuación y el sistema corporativo que se le presta al Poder Judicial. Eso hay que aclarar. Y también pedimos a los agentes de control del Poder Judicial y del Ministerio Público que hagan lo que tengan que hacer. Porque esto, por ejemplo, es demasiado grave. Esto, en una audiencia en donde se planteó una audiencia de revisión, ¿verdad? En donde la fiscala Marlene González Febrero de este año. pide nuestra sanción como querellante con Guillermo Cacabelo, Sí, con Duarte Cacabelo. ¿Alegando qué cosa? alegando Recitaron el mismo tenor. Pidió mi sanción, nuestra sanción, el doctor Duarte Cacabelo, y la doctora Marlene González al lado mío no tenía ni sangre en la cara para decirme que y recitó enfrente mío el mismo texto que pidió Duarte Cacabelo, diciendo que nosotros estábamos obstaculizando el proceso, cuando que son ellos los que no quieren ir a la audiencia preliminar. Y acá es lo que viene, poco digo yo, para que la gente entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes y qué hace Cacabelo, ¿verdad? Importante para graficar. Ustedes están pidiendo exactamente en teoría lo mismo que están pidiendo los otros abogados, ¿verdad? No están así. No, pero en teoría, ¿verdad? Partamos de que queremos que Debería de ser así. debería ser así, ¿verdad? Pero ahí viene cuando vos decís, no están así. Esto hace suponer la reacción de estas personas al pretender sacarles a ustedes de que evidentemente hay como que una intención o no quiero usar ese término, Una historia oficial. un libreto, ¿verdad? así- Que eso sí se tiene que respetar y cumplir. Y ustedes como que vienen de contramano a descomponer o a patear ese libreto. Y ahí es donde esto se contamina y es muy difícil que se haga justicia así. Porque hay una cuestión básica que se llama, por ejemplo, para que un juicio sea objetivo, hay que tener en cuenta la totalidad de los factores. Si yo obvio o omito un factor, como por ejemplo estas imágenes que estamos viendo de lo que sucedió el 31 de marzo del 2017, el juicio que yo voy a tener no va a ser objetivo porque omití una parte. Entonces da la sensación de que tanto Cacabelo, un sector, a toda costa está insistiendo en solamente mostrar una parte de la historia. Por eso a todas luces le quieren sacar a ustedes. Eso es lo que yo quiero que dejar en claro, porque me están preguntando acá, ¿a quiénes le representan estos abogados? Aclaré que son abogados de la hija de 12 años de Rodrigo Quintana. ¿Y por qué le quieren sacar a esto? Porque la lógica dice que todos tienen que estar trabajando en conjunto para que se haga justicia, que es lo que finalmente todos queremos, ¿verdad? Esa parte ustedes tienen que aclarar. ¿Por qué decís Te quiero decir eso. que no estiran todos el mismo caso, doctor? Te quiero decir en particular sobre lo que acabas de decir, y te voy respondiendo de a poco porque fue largo lo que dijiste.
En particular y en primer lugar, lo que objetivamente en un proceso se tiene que evaluar, y siempre fue así, para darle a la persona que va a ejercer ese derecho, hay un solo derecho, no hay varios derechos. Cuando muere una persona, solo hay una persona que va a continuar en ese derecho, y es el derecho a intervenir en ese proceso. Se establecen los mecanismos para decir, esa es la parte de la legitimación activa, para decir quién tiene mejor derecho respecto del otro para intervenir en este proceso. Porque no puede ocurrir que estemos en el proceso y tanto el juez o la fiscalía o el encausado, imputado o acusado en este caso, no sepan a quién se van a referir y cuál va a ser la postura oficial. Hay una sola voz y tiene que haber una sola voz. Y se tiene que determinar cuál es la persona que tiene derecho a estar en ese lugar para opinar. Así de sencillo, no podemos mantener en el estado de indecisión esto. Situación 1. 2. Así como te comenté, nosotros somos la familia directo de la menor y de su mamá, que son las personas que tienen el derecho a estar en este caso. Nosotros no estamos financiados por sectores extraños al proceso. Buscamos encontrar al responsable del hecho, el hecho no se va a borrar, existe, y tenemos que encontrar al responsable y que se haga justicia con esa persona, así como justicia y paz para que la persona que perdió su ser querido. Sin embargo, Sí. aquel que está por un derecho similar o parecido, pero en situación ya por decirte posterior, porque está en una situación de privilegio, está la menor respeto del padre, de los abuelos, o sea, el padre de Rodrigo, los padres. Resulta que ese derecho que están ejerciendo por intermedio del doctor Duarte Cacabelos y que están en la querella hasta hoy día 2020, 3 años ya de usar el proceso para eso, tiene un factor que nos muestra que no necesariamente es un interés de buscar la verdad, porque el financiamiento por un factor externo que no sea parte de la familia que busca la verdad, Ya contamina. nos dice que están buscando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A esta gente se le utilizó para entrar en este proceso y usar este proceso durante muchísimo tiempo, lo cual nos lleva a entender que hoy día se descarrió, se llevó por otro camino. ¿Por qué? Se malgastó el tiempo. Tenemos 6 meses de la etapa preparatoria que nunca más vuelve a cero. ¿Me entiendes? Para poner un poco también, porque acá me siguen preguntando. Cacabelo es abogado del papá, De los padres. de los padres, ¿verdad? Entonces aparece Cacabelo, pagado por el Partido Liberal Radical Auténtico, para que sea el abogado del papá de Rodrigo Quintana. Sí. Lo que ustedes, después de todo esto que pasaron, a lo que llegan es que tanto el papá pudo haber sido o está siendo utilizado por ese abogado en particular, Duarte Cacabelos, y por la actual presidencia de ese partido político para conducir esta investigación de un determinado modo que tiene una alta connotación política. Tal cual. Lo que en realidad ustedes quieren, que no tienen financiación externa, sino lo están haciendo ustedes como familiares Como tu propio. de la viuda de Rodrigo Quintana, es acelerar y aclarar lo más rápido posible qué fue lo que sucedió. Así estamos. Así mismo, así mismo. Es Tengo que hacer clarito una la- pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de la consulta que establecimos en redes sociales. ¿Crees que las autoridades del PLRA deben aclarar el contenido de los videos inéditos del 31 de marzo? 88% sí, dijo la gente, 12% no. En Twitter, vamos a ver Facebook ahora. 92% sí y solo 8% no. Bueno, ahí está la opinión de la gente. ¿Por qué hay un sector, Pipo, vos que empezaste con este tema y siguieron ustedes, que no se quiere hablar de él? Inclusive yo pensé que, por esto que dice la reacción de opinión de la gente también, ¿verdad? Que en redes sociales, por supuesto que se tiene que hablar de esto, porque yo insisto en esto, hay cuestiones nuevas y elementos nuevos, ¿verdad? Más Hay, allá de la hay cuestión política, ¿verdad? dos elementos clave, Jorge, que hay que justamente el segundo le quiero ver con ellos y podemos ver el material después también, antes, ¿verdad? Es la participación de tres policías entrando al PLRA en el momento del asesinato de Rodrigo
esto, después vamos a ver, vamos a explicar esto qué es, ¿verdad? Pero entran 3 policías. Y cuando ustedes ven, cuando ocurre el homicidio de Rodrigo, que tenemos el material, un material que sí que estaba disponible, que vio todo el mundo, entra un policía de casco blanco. ¿Ok? Entra un policía de casco blanco que es de la motorizada. Que él dice que lo llamó no sé quién, por eso él vino, se metió, pero él no es escopetero, no es de la FOPE. Y según nos decía uno de los abogados, los escopeteros de la FOPE son los que tienen casquillos, cartuchos de goma. Los escopeteros normales tienen cartucho 12, que es uno de los cartuchos, es el que mata a Rodrigo Quintana, un cartucho de plomo, con balines de plomo. Entonces, se ve que ahí dispara a alguien. Ahí podemos ver quién, se disparan varios, pero el que recarga, sí o sí, y vuela el cartucho, detrás de ahí va a ver que vuela un cartucho bajo la silla. Este policía es el de este casco blanco, que entra y vuelve a meterse ahí. Y dispara varias veces. Entonces, este policía se llama Arnaldo Báez. Este policía está ahí, es custodio de un dirigente del PLRA, era custodio en ese momento, no sé si sigue siendo. Ese policía dice en su declaración a la fiscalía, me tuvieron retenido y estaba con mucho miedo dentro del PLRA hasta las 3 de la mañana en que llegó la fiscalía y pude escapar, dice esta oficial. Cuando se le pregunta a él en el juicio si él disparó, él dice que no. Ah, bueno, perfecto, le preguntan. Entonces fue fulano, le dicen al suboficial Florentín. No, yo no fui, no, vos sí fuiste. Y la fiscalía pide el sobreseimiento de este Arnaldo Báez. Apuramos, a las apurones, vamos a sobreseerle ya, porque él no tiene nada que ver, pobrecito. Pero al otro vamos a darle ya todo, a caerle con todo. Pero hay una cuestión acá. Vamos al siguiente material que es el que vimos antes y vamos a verle a Arnaldo Báez, no a las 3 de la mañana, como dice él, sino a las 1:15 de la mañana, paseándose con este señor que es el chofer de Efraín Alegre, paseándose por el PLRA como un amigo. ¿Esto te parece un tipo que está retenido a la fuerza? Este que está ahí. Sí. Ese tipo está retenido a la fuerza, que está ahí preso con miedo. ¿Te parece un tipo así? O un tipo que está paseándose como Pancho por su casa. Claro, él en su declaración dice, a mí me llevaron y me torturaron en una piscita arriba del PLRA. Sí. Porque supuestamente los dirigentes del partido pensaron de que él fue el responsable del ¿Vos asesinato. le has torturado a ese tipo? No, está saliendo relajado. Como Pancho por su casa. Ahí está la escalera para ir arriba. ¿Quién pensaba que le torture? Vamos arriba, le dice, tranquilo, vamos a torturarte arriba. Vamos, dice el tipo. O sea, es totalmente estúpido. Esa es la escena del crimen resguardado, donde se pasea todo el mundo. Parece un shopping. Que él no mostró allí ningún tipo de resistencia. No, mira. Porque si él estaba ahí contra su voluntad. Te escapás corriendo. Y encima su policía. ¿verdad? Claro, gritá ahí, auxilio, muchachos, están afuera y tienen a buscar. Además, si vos, policía, sabés que el tipo está retenido con esa voluntad adentro, Bueno, entrás y le sacás. ese mismo policía, el que se ve allí entrando con este señor ahí de remera amarilla, que es el chofer de Efraín, que aparece en en varias tomas, él también parece tirando vinagre, entre comillas. Este es el que entra en el momento en que se da el disparo. Sí. El que tenía el casco blanco. Hoy este señor, Arnaldo Báez, está sobreseído. No, está en su casa con medida alternativa, Jorge. Pidieron su sobreseimiento los Pues ya fiscales. pidieron hace ratísimo su sobreseimiento, ¿verdad? Sí, pidieron su sobreseimiento definitivo y todavía no se está sustanciando esperando la audiencia preliminar, pero sí creo que el viernes pasado, según los medios de comunicación, también ya se le concedió la libertad ambulatoria. Yo les quiero decir algo sobre este caso, sobre Báez. No teniendo esta imagen anterior, nosotros habíamos presentado acusación contra Báez. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si bien todos los hechos nos llevaban a la convicción de que posiblemente sea Florentín el autor del disparo, Báez ahí se le nota en una actitud donde él está apuntando a gente al suelo y ahí le está privando ilegítimamente de su libertad en ese lugar. Hay una coacción contra personas, hay una privación ilegítima de libertad teóricamente hablando, poniendo en peligro de la vida de las personas ahí. Nosotros acusamos por eso. Pero ¿qué pasa? Fiscalía le presenta un requerimiento de sobreseimiento provisional, definitivo, definitivo, ya con la información que todos teníamos. Hoy día con las circunstancias en que posiblemente no sea el principal acusado, el responsable del hecho, y nos tira una posible eventual responsabilidad del tipo de casco blanco, o sea, Arnaldo Andrés Báez, no podría haberle dado la libertad a esa persona, jamás. Porque además De hecho, le estamos tirando, en una situación de método de eliminación, estamos sacándole a todos los sujetos y dejándole al pobre de Florentín en el problema de tener que asumir la responsabilidad porque ya le soltamos a todos.
Así Además, está así el hay una panorama, cuestión, ¿no? doctor, no sé si es así, ¿verdad? Pero si le dan el sobreseimiento y después aparece, alguna vez se puede probar que este fue el asesino, entonces le puede jugar nuevamente por el mismo tema. O sea, ya no hay forma de hacer justicia. Una vez que se haga el sobreseimiento, chau, ya no vuelve atrás del No tiempo. puede ser juzgado 2 veces por la No misma puede ser causa. juzgado 2 veces el tiempo. Podemos La misma- poner de vuelta, Sí. no este, sino el primer video donde está Fernando Cáceres, no, cuando está Fernando Cáceres colocando, ustedes pasaron un montón Sí, colocando la bala. tocando la El ¿cómo es que le cartucho. llama el casquillo, El ¿verdad? cartucho percutido. Ese punto, ese hecho, ahí está. Sí. ¿Esto por qué es importante? O sea, ¿por qué es determinante esto que está haciendo este muchacho? Que él tiene que explicar. Porque en ese horario, ya después, creo que 1 hora 20 minutos después de haber, ya no está, ahí está el resto de sangre, ya llevaron el cuerpo de Quintana. ¿Qué es lo que ellos querían, este muchacho? Él tuvo una iniciativa propia, alguien le dijo, anda, hace esto, él viene de arriba, Él viene de la calle, Jorge. o viene y se sienta él, pero ¿con qué intención? ¿Cuál era su fin? Lo hace evidentemente con un propósito. No es una cuestión fortuita el hecho de que él se coloca allí, mire de esa manera, como supuestamente no lo estaba viendo nadie, ahí se van a dar cuenta, él mira arriba, mira a un costado, sigilosamente, se sienta como que quien lo quiere la cosa, y ahí él arroja eso que tenía en la mano, que presumimos es un casquillo, y lo pone en Levanta el ese otro y lugar. coloca el otro. Yo te digo, tiene la actitud del ladrón que está dubitativo para realizar el acto. Claro, y siguiendo esta lógica con la secuencia, después, ¿qué es lo que pasa? Aparece esta chica, Mabel Cantero, ¿verdad? Sube. Subiendo la Mabel. escalera. Ahí sube Mabel y dice, oh, mira lo que acabo de ver, dice ella, y le hace un gesto a Olga Paredes, que es otra dirigente conocida ahí del PLRA, y le dice, mira eso. Coloca en su lugar. Entonces, Entonces va esta chica, la Olga Paredes, ahí aparece, y ella empuja con el pie. Esto no puede ser una cuestión insignificante, esto no puede ser un invento, esto no puede ser una cuestión, no pasa nada, el Fernando Cáceres bajó nomás allí. ¿Qué es lo que quisieron demostrar con esto? Sí. ¿Cuál era la motivación? Porque si estaba todo como ellos dicen, vinieron los policías y había una orden de entrar, de atropellar y de matarle a alguien, ellos no tenían necesidad de hacer esto. Yo les digo una cosa. En primer lugar, todas esas preguntas son muy interesantes, pertinentes, pero esas respuestas tienen que surgir desde el punto de vista o en el marco de un proceso penal. Se le tiene que procesar a esta gente. Hay un hecho que se llama alteración de datos relevantes para la prueba. ¿Qué significa eso? Cuando vos alteraste, ocultaste o lo que fuere de un sector, de un lugar, de una escena de un hecho que tiene que ser juzgado posteriormente por un tribunal. Vos estás cambiando o alterando con eso, jugando en favor o en contra de los responsables de ese hecho. Hay Entonces, una cuestión, la- Jorge, perdón, hay sí. una cuestión ahí que cuando ustedes ven, cuando entran los 3 policías, una de las sillas azules está contra esa mesita de la entrada a la derecha. Y ahí cae el cartucho probablemente asesino. Se ve el cartucho cayendo, queda ahí. Posteriormente hay un guardia de un tipo de traje, un custodio de traje, custodio de un dirigente del PLRA, que se acerca al cartucho, lo mueve con el pie y otro tipo de atrás viene, lo levanta y lo sacan de la escena del crimen del cartucho. Después de eso pasa que este muchacho, Fernando Cáceres, viene de afuera, de haber estado, ahí van a un casquillo, a esa silla sigan la silla azul, la de la derecha, cámara 1, y ahí cae un cartucho. Ese cartucho desapareció de la escena del crimen, está en el video donde están sustrayendo ese cartucho, lo mueven con el pie, lo levanta otro y lo sacan. Y llega una camioneta negra, Jorge, que se ve en las cámaras de seguridad, en algunas cámaras, donde sube Fernando Cáceres y está 30 minutos antes de volver a poner el cartucho ahí, que es otro cartucho de otro color. Que el que vino de la calle y puso el cartucho allí. Exactamente. Él viene de una camioneta negra que está en la calle, que llega a la puerta del PLRA, como llega, le dejan pasar porque le conocen, se para ahí, se sube Fernando Cáceres, está media hora adentro, baja, se coloca al lado y coloca el cartucho blanco. Luego, este señor que está ahí, este de traje que está ahí, está moviendo el cartucho, van a ver este de traje ahí, de la derecha, está moviendo el cartucho que cayó al piso y se lo pasa a este de camisa cuadro que lo saca afuera. Ahí sigue moviendo el cartucho, tapa con el pie. Pisa. Lleva, Ahí lleva. arrastra, sí. Mira el cartucho. Y Olga llora, grita desesperada o ahí, mientras todos le miran a Olga,
estos señores sacan el cartucho. Y ese cartucho vuelve a entrar con otro color. El cartucho que era rojo de bala de goma, se convierte, o de bala de plomo, se convierte en un cartucho de bala de goma blanco que entra y se coloca en el pie de la... Yo le como quiero cartucho Así asesino. mismo, eso es lo más grave acá. Se altera así Adrede. de manera alevosa la escena del crimen, y la acusación que sustenta el Ministerio Público se basa en los videos. Y estos videos que nosotros vamos teniendo, precisamente tenemos otra situación. Entonces es gravísimo, y nosotros que no teníamos esta información, estos nuevos hechos, también nos basamos en lo que dice el Ministerio Público, porque el Ministerio Público nos ocultó esta información. Y de repente dicen que por qué nosotros de repente podemos estar con algunos criterios de acuerdo con la defensa técnica, porque como familia nosotros no queremos que ningún inocente sea condenado por la muerte de Rodrigo Quintana. La hija de Rodrigo Quintana quiere una justicia, pero quiere una resolución justa. Entonces, a eso nos vamos. Nosotros queremos una justicia para Rodrigo, por la muerte de Rodrigo Quintana. No queremos que se les condene a ningún inocente. Y si hay miles de culpables, que se le condene a miles de culpables, pero no a ninguna persona inocente. En esto nosotros radica nuestra postura, y en esto diferimos con el grupo de Cacabello, que está directamente direccionado por un partido político y financiado por un partido político, y que va de la mano con su amiga íntima, su amiga personal, la fiscal Marlene González. Esa es la situación. Yo te digo algo, mira, imagínate las circunstancias del caso que el Ministerio Público debió de considerar. Ahí tenemos, la Fiscalía dice en su momento, nosotros no basamos, al día siguiente de la publicación del tema del cartucho, la Fiscalía dice en la audiencia, dice, nosotros no basamos la acusación en el cartucho, nosotros basamos en la extracción de los proyectiles que fueron sacados del cuerpo. Sí. Yo les cuento, ese cuerpo no nació con los proyectiles adentro, eso salió de algún cartucho. Y ese cartucho fue alguno de los que estaba ahí. Movido, manoseado, y el cartucho desapareció. Sí, y ese cartucho, no, primero eso, el cartucho desapareció, tardó mucho tiempo, volvió a entrar con otro color. La escopeta que corresponde a Báez no se encontró. Y no tiene la apariencia de que le hayan sacado la fuerza en los videos. No, Por poco no se sentaron a tomar té. era uno más en el PLRA Bueno, esa noche. sobre la base de Bien. eso, Que entre nosotros no estamos paréntesis, buscando un chivo expiatorio, entre buscamos al paréntesis, responsable de este problema. Entre paréntesis, este señor, el que mueve, el que pone, el que está de traje, este es policía también, ¿verdad? Es un policía. Sí, custodio, un dirigente del PLRA. Custodio, de un civil. dirigente, el que tapa y el que empuja el cartucho ahí hacia la... Mira bien, hacia la- pisa sí. y saca ahí. Porque es el cartucho asesino, probablemente. Yo les quiero decir la posición en la que nosotros nos encontramos hoy día con la nueva información. Nosotros desarrollamos la investigación que ya se hizo, nosotros llegamos tarde porque nos admitieron ya al febrero de 2018, 10 meses después de iniciar la investigación. Tuvimos que acusar con lo que había, acusamos con lo que había. Con lo que nos omiten. Hoy día tenemos esta información y estamos bueno, tiene que haber un responsable por la muerte de Rodrigo porque está muerto, no cambia, eso no varía. Pero los elementos que juntamos o que se juntó y que existen en este caso, hoy día tenemos que posiblemente qué valor podrían tener de convicción en un juicio oral. Si tenemos un video que nos muestra que la mayoría de los videos fueron tocados. Pero acá, Acá hay- aparte de lo otro, no sé si ustedes llegaron a ampliar esto, que yo me preguntaba el otro día en la radio al ver este video, que una cuestión hasta de sentido común. Acá me están enviando un mensaje que dice, hasta todos, no hace falta ser abogado experto saber que una escena de crimen no se lógica. toca, no se altera. Eso todos sabemos, ¿verdad? Mi hija hace 6 años sabe, eso no se toca, ¿verdad? Pero aparte de eso, al día siguiente, porque este video no se dio a conocer nunca, nos enteramos ahora nos enteramos porque esto nadie supo, tiene que convocarle a estos 3 actores inmediatos. Después ahora el cuarto, este policía que ya van a decir Todos que enseguida están acá. el nombre que tiene que también ser convocado. Pero al día siguiente de esto, llamarle al Fernando Cáceres, entrada, ¿verdad? Y preguntarle, ¿qué es eso? Esto sos vos, evidente, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Pero Yo le digo ¿qué algo. quisiste hacer? O sea, hay que agarrarlo y sentarlo a este joven y preguntarle, ¿quién te pidió hacer eso? ¿Vos estabas respondiendo qué cosa? ¿Alguien de dónde venís? ¿Por qué tenías? ¿De dónde trajiste eso? Una cuestión hasta de sentido común. Aclaro,
Esto no tiene nada que ver con la cuestión política, la contaminación. Acá este es un hecho extremadamente objetivo y que se ve, que es un video grabado dentro del local del PLRA. Acá no hay ninguna adulteración, esto es lo que se ve, es lo que pasó. Está el horario, están las imágenes, está la secuencia de lo que pasó. Yo te digo algo importante. 3 puntos que tenemos que marcar y sentar y se tiene que trabajar sobre eso. Desde el momento que esto se supo, nosotros hoy recién, pero esto Fiscalía tuvo desde el 1 de abril, ese día a las 10 de la mañana ya se le entregó todos estos videos a la Fiscalía. Se alteró, todo lo de la cámara trasera se eliminó. Pero estos videos, las CPU, las 3 CPU que se ven en las publicaciones de las distintas piezas que se sacaron, estuvo el gordito, estuvo el hijo del presidente y estuvo una chica que no conozco. El hijo de Ahí Efraín está. Libre, a la 1:27. Cuando fue el tema de los casquillos, o sea, del cartucho, dentro de todo es una circunstancia que, si bien altera la escena del crimen o del hecho que estamos investigando, podría tener una relevancia importante en el sentido de establecer la relación causal entre el casquillo ese, si encontramos la huella del tipo este. ¿Cómo se llama el personaje? El que plantó la evidencia. El que prende la evidencia de Fernando Cáceres. Bueno, si coincide esto, podemos encontrar que ese casquillo, si coincide o no con los balines que fueron extraídos, punto 1. Pero desde el día en que se tuvo esa información, la Fiscalía ya tuvo esto en su laboratorio forense. Ellos ya sabían. Ellos tenían que haber, en el momento en que recibieron esta información, procesado esto y ponerle que por la cantidad de tiempo que tiene que llevar esto para ver cada uno, la Fiscalía tenía que remitir esta información a denuncias penales para que se ingrese y se investigue a estos personajes por qué alteraron la escena del crimen y por qué quisieron esconder. Yo no sé si quisieron esconder esto para que no se aclare esta causa penal o porque estaban tratando de esconder otros indicios. Porque hay una cuestión Y que hoy en tercer leía- lugar te quiero decir antes Sí, que termine, ¿no? Sí. A nosotros esto hoy nos frustra porque posiblemente lo que a todos nos estaba convenciendo de que ocurrió de tal manera fue el video. Nadie conoce el contenido de las pericias, nadie conoce el contenido de las declaraciones que son contradictorias, la mayoría. Entre la mayoría de los que estaban en la puerta y los policías declaran no estaba a mi derecha, no estaba a mi izquierda, y finalmente entre que confunden su izquierda y su derecha o deliberadamente tratan de defenderse de la posición de quien estaba en el lugar, las declaraciones no son muy conducentes. Tenemos pericias que son contradictorias y los videos son los elementos más elocuentes que nos muestran lo que ocurrió. Y hoy día si los videos nos suprimen del material probatorio que vamos a ir a juicio oral, estamos en el casi llegamos a una condena. Y 2, además de procesarle a esta gente, la Fiscalía tiene una responsabilidad administrativa. Haber escondido esta información, ocultado, no haber difundido, no haber iniciado ese proceso contra estas personas. Y 2, lo que justo dijo el otro día la defensa, la Fiscalía tiene la obligación de evaluar los elementos de cargo y de descargo y las circunstancias del hecho. Nosotros somos querella, vaya y pase, podemos simplemente empezar a acusar porque representamos un interés particular. La Fiscalía representa a la víctima y a la sociedad. Necesita decirle a toda la ciudadanía, al pueblo paraguayo, esto pasó acá. No puede simplemente ocultar información y que hoy nos sale a todos en la cara de que no había sido lo que la Fiscalía venía sosteniendo. Hay elementos de información que no fue procesada, que la gente no sabía. Nos incluimos, no estábamos al tanto de esto. Esto desmorona, o tendría que, por lo menos lo decimos nosotros, lo hablaron, mencionado yo hace rato, juristas muy prestigiosos, y dice, esto desmorona todo lo que se ha hecho hasta ahora. Porque lo que les decía hace rato, desde el momento en que se omite una cuestión tan importante como esta, no puede haber un resultado objetivo en esta historia. Después lo otro, que hoy, no sé si llegaste a leer, en un posteo que hace el ex senador Wagner, dice, por supuesto que movimos la CPU, porque no le íbamos a entregar esas computadoras o esas CPU a la policía o a la fiscalía cartista. Supongamos que sea cierto lo que dice Wagner, pero ¿por qué no lo muestran ahora? ¿Qué es lo que están ocultando? Hay otra cosa, ¿O qué es lo que se esa oculta? alteración, Steven Patrón sale con una CPU primero, luego, si vos querés, yo entiendo, y el mismo Patrón lo pone, si vos políticamente decís, bueno, pueden entrar y quedarse con documentos importantes del partido, querer tocar, vamos a resguardar. Entonces voy a agarrar y llevar la CPU y desaparecer con la CPU. Ellos llevan la CPU arriba a trabajar con la CPU, no sé por qué no entraría la policía cartista aparte de arriba, y reemplazan la CPU sacada por otra CPU para que nadie se dé cuenta que se cambió la CPU. O sea, la intención no es proteger, la intención es esconder lo que está ahí. Sustituir. Y decir que nadie se dé cuenta que, porque va a entrar la policía y decir, acá hay un monitor, hay un teclado, ¿dónde está la computadora? Está en la computadora, no sé de quién es, está cualquier CPU, ponele ahí.
Esto no se tiene que debatir, y justo el hashtag que están pasando ustedes, esto no se tiene que debatir en simplemente que el partido dé una explicación. Se tienen que ir a la fiscalía, se le tiene que abrir un proceso penal, se llama alteración de datos relevantes para la prueba, y el tipo, la descripción del hecho dice cuando se toca sistemas informáticos. Todos vimos que se tocaron 3 CPUs. Y hay cámaras que... está ahí, miren, el periodista ABC, que no me acuerdo el nombre, está controlando cómo hacen el reemplazo de la CPU. Correcto. Está con su micrófono, está ahí, es periodista conocido a veces, viendo eso. Y también hay una denuncia de la parte de los otros abogados también, de que Telefuturo y ABC tenían imágenes, y después vamos a ver la cámara, de los momentos, los primeros momentos que se borraron, que no se entregaron a la Se fiscalía. borran. Hay tiempos que no están, los videos están entrecortados. Eso no significa que se tocó en ese lugar No o se en le cualquier entregó otro los lugar, pero videos a la no fiscalía. está todo el contenido. Los medios de Y comunicación. las medias verdades son las peores mentiras. Por eso estuvimos y vinimos así, se desarrolló este proceso de esta manera. Y hoy encontramos que si tenemos posibilidad o frustración de este juicio, porque nos contaminaron los medios de prueba que queremos usar en el juicio oral, tienen que haber responsables por ese hecho. Tenemos que cerrar. Lo que salta de lo que ustedes acaban de exponer, la doctora Mora, doctor Ramírez, es que este caso, con este abogado en particular, el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, ha llevado esta investigación y ha utilizado este abogado con el presidente de ese partido, este caso como un amuleto político. Lastimosamente, ¿verdad? Ustedes que son familiares y que son abogados de la hija de Rodrigo Quintana, de 12 años, 10 meses estuvieron fuera del caso. ¿Por qué? Porque ustedes querían que esto se aclare ya en ese momento, cuando ellos en realidad, por lo que están diciendo ustedes, querían llevarlo y tener esto con una connotación política. Tal cual. Y ahí se prostituye toda esta historia, lastimosamente, ¿verdad? Doctor, te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, y yo quiero pedir a la fiscal general que se abra una investigación de oficio en relación a estos nuevos hechos, porque nosotros queremos queremos seguir con esta investigación, queremos encontrar a los culpables, queremos saber por qué se alteraron los hechos, queremos saber por qué se sustituyeron en la escena de crimen, y a los órganos del control del Poder Judicial, por qué el sistema se prestó para que nosotros, como representantes de la hija de Rodrigo Quintana, estemos afuera durante 10 meses de la investigación, y para que estos resultados podamos hoy ver una frustración realmente de toda esta investigación manejado por un partido político y financiado por un partido político. Eso es lo que nosotros pedimos como representante de la hija de Rodrigo Quintana al Ministerio Público, Sandra Quiñones, y a los órganos de control del Poder Judicial. Cámara de Apelación se prestó, Juzgado de Garantía, el doctor Corbeta también se prestó a esta situación en donde nosotros no tuvimos intervención durante 10 meses de investigación. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, doctor. Muchas Hacemos gracias a una todos. pausa a la vuelta. Ya lo vi, está el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Vamos a hablar con él. Hay varias cuestiones que charlar con el viceministro sobre el tema sanitario. Pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a cerrar la primera consulta que hicimos esta noche sobre el tema del PLRA. ¿Crees que las autoridades del PLRA deben aclarar el contenido de los videos inéditos del 31 de marzo? 88% sí, 12% no. Y Facebook, vamos a ver también, 87% sí y 13% no deben aclarar. Ahora sí ya cerramos este tema y vamos a hablar del aspecto sanitario. Ya vamos a presentar la consulta que tenemos para todos ustedes con respecto a esta situación que se da con el diputado de Patria Querida, Sebastián García. Le da positivo el test de COVID-19 en el sector privado y en el sector público le da negativo y surge toda una discusión al respecto. Pero tenemos una consulta para ustedes que dice: ¿consideras que son fiables los test realizados sobre COVID-19? Sí o no son las opciones, y sus comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué noches. tal, Jorge? Saludos, Pipo, Claudia, Sebastián, a las órdenes, a la audiencia también un saludo. Bueno, arrancamos vamos, ¿qué pasó con el caso de Sebastián García, el diputado? Bueno, en realidad yo creo que acá hay una especie de confusión, ¿verdad? De todo, porque en realidad nosotros como ministerio oficialmente nunca emitimos ningún comunicado. Y sí es importante saber que yo
vengo aproximadamente hace 30 días llevando adelante reuniones de trabajo con el intendente de la ciudad de Encarnación. Y en ese contexto he viajado en varias oportunidades a esa ciudad. Y debo ser honesto, en el transcurso de este lapso he entablado una especie de relación muy amistosa y cordial y fraterna con el intendente de Encarnación, al punto de que el jueves de la semana pasada nosotros estuvimos reunidos en una reunión ya programada con anticipación, que coincidió justamente con un hecho político que implicó el rechazo de ciertas cuestiones que tienen que ver con la municipalidad y también una solicitud de intervención, ¿verdad? Aún así, nosotros mantuvimos una reunión y en esa conversación tratamos de mantener al margen todo lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria. Inclusive, tanto él como yo nos manifestamos a favor de seguir dialogando y que eso no tenga absolutamente nada que ver con cualquier tipo de obstáculo que se pueda presentar. Y posteriormente tuvimos una reunión en el hospital con referentes tanto de la Junta Municipal, del Consejo Local de Salud, de la ciudadanía. Y venimos en ese contexto de trabajo mancomunado y fraterno en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Hospital Municipal Pediátrico de la Ciudad de Encarnación, que es una misión que me confirió el ministro de Salud. Y pasa que en el transcurso de la tarde, yo vuelvo el viernes, yo de hecho pude a la mañana constatar la presencia de los diputados en apoyo, lógicamente, a un integrante de su equipo. Y nosotros volvimos a Asunción en el transcurso de la tarde, yo me presento al ministerio, llevamos adelante nuestras reuniones, trasciende cierta información, yo soy viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, en realidad es viceministerio de Vigilancia y Rectoría que tiene que ver con todo lo que significa el COVID y demás cuestiones epidemiológicas. Y en el marco de ese contexto es que yo me comunico con el intendente y le paso la información personalmente a él y le pido que constate eso porque se había realizado en el sector privado y como nosotros estamos, digamos, muy estrechamente relacionados con el tema del hospital pediátrico, entonces yo le pido que confirme esa situación en tanto y en cuanto nosotros como ministerio obviamente no podíamos emitir ninguna voz oficial porque era un estudio que se hizo en el sector privado. Pero le dijiste a IT, le contaste a IT. Por supuesto, y solamente a él. Y es la única persona y por supuesto él también tiene una persona de confianza, entonces, pero solamente fue una comunicación en mi carácter de viceministro a una autoridad distrital, teniendo en cuenta que evidentemente era una situación que ameritaba tomar todas las precauciones teniendo De manera inmediata. Claro, de manera inmediata, teniendo en cuenta que nosotros teníamos también reuniones previstas para la semana siguiente. En ningún momento, y eso es importante aclarar, existió de nuestra parte, ni institucionalmente y mucho menos en mi posición personal, utilizar esto como un mecanismo para desacreditar o generar un ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que yo venía liderando un proceso, no voy a decir de negociación, pero de acercamiento con la municipalidad y mi ida se hacía frecuente. Entonces, lo que más quería y lo que más venimos buscando del ministerio es justamente tratar de conjugar esos esfuerzos entendiendo que es una municipalidad en manos de la oposición y que el intendente representa a varios partidos políticos dentro de los cuales, por supuesto, está Patriaquería. Entonces, a mí, en lo personal, me dolió muchísimo ser acusado de algo que absolutamente puedo decirlo. Porque hubo un comunicado de la multibancada, diputados, diputadas. Claro, eso se generó después. Eso se generó después diciendo que había una connotación política a la filtración del resultado, en principio, del diputado. Exactamente, no, porque inclusive, para hacer nomás una pequeña reseña histórica, nosotros recibimos todos los resultados positivos a la tarde. Si la trazabilidad en particular del resultado del diputado Sebastián entró a las 16:13, después se comunicó a la Dirección de Vigilancia a las 16:40. Yo, después de la reunión, a las 20:46 exactamente, porque vi, acá tengo, le envío el mensaje solicitando que confirme, ¿verdad? Porque nosotros cuando recibimos del sector privado, salvo que haya una solicitud de reconfirmación, no hacemos más la comprobación automática que al principio hacíamos. Entonces,
A partir de eso, evidentemente, y yo confío en que el intendente no habrá tampoco utilizado ni habrá mal informado a nadie respecto a que la comunicación fue entre él y yo. Lo digo esto ahora pues ya se hizo público, es importante que la gente sepa también en qué contexto se dio. Y a partir de ahí, bueno, uno ya puede suponer que existen actores que tienen intereses políticos, partidarios, particulares. Yo en ese contexto no he querido entrar y desde el principio de esta misión que me confirió el ministro, yo traté de mantener justamente el aspecto político partidario al margen, porque el hospital pediátrico es un lugar muy sensible. Hay mucha expectativa en torno a cómo termina esto y el intendente y yo, representante del ministerio, hemos tratado de mantener al margen todas esas discusiones y hemos mantenido reuniones que han sido muy fructíferas. Entonces, duele mucho de repente que te acusen de algo que categóricamente yo digo que jamás he cometido. Esa no es mi forma de actuar, yo digo las cosas de frente, estoy acostumbrado a decir, y si le comuniqué eso en mi carácter de viceministro, lo hice porque él es una autoridad distrital y también suponiendo que de todos modos él ya a lo mejor tenía esa información porque supongo que si nosotros recibimos a la tarde, la persona afectada debió haber recibido mucho antes, ¿verdad? Entonces acá lo que Ya yo... pudo haber contado, decís. Vamos a preguntarle eso a No, Sebastián. por supuesto, él lo dirá, pero Sí. yo lo que quiero decir es que aquí el Ministerio de Salud Pública, Sí. institucionalmente, ha respetado siempre y va a seguir respetando los canales. Y cuando se generan dudas, lo bueno es acercarse y preguntar. Y no suponer y a través de las suposiciones emitir juicios de valor, porque yo también puedo suponer que gente del entorno del propio intendente, a lo mejor en ese lapso entre las 16:40 y las 20:46, en donde yo emití el mensaje, pudo haber filtrado con intenciones a lo mejor no santas, por decir de alguna forma, porque no hay que creer que en la política todos nos quieren, no, nos quieren y nos odian, y a algunos les somos indiferentes. Entonces, yo le quiero transmitir esto al diputado Sebastián y honestamente le digo que jamás recurriría a ese tipo de estrategias. Sí, yo sé que hay un contexto particular político partidario en Encarnación, del cual desde el principio, repito, nosotros tratamos de mantenernos al margen. Vamos a escuchar qué dice Sebastián García, diputado de Patria Querida. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Aquí es el lugar de aislamiento. Un saludo al viceministro Jorge, ¿Qué tal, Tipó, Sebastián? Claudia, ¿cómo están? Bueno, contando un poquito cómo fueron los hechos, ¿verdad? Yo tenía agendada esta cirugía, una cirugía para el sábado, que justamente como admisión, como protocolo de admisión te digan el test de COVID. Me hice el test el jueves a la tarde. Al día siguiente, estando en Encarnación, volviendo a Encarnación, en el transcurso de la siesta, me llega el resultado, ¿verdad? Donde estábamos volviendo. Cuando empiezo ¿verdad? Entre el momento de shock y todo eso, ¿verdad? Que uno empieza a asumir, empieza a afrontarlo con los cercanos, con la familia y demás, empiezo a hacer mis respectivas llamadas de la persona más cercana. Cuando me toca hacer la llamada a la gente de Encarnación con la cual habíamos estado, me dicen, sí, acá ya sabemos todos, ya sabe toda la gente acá. Y incluso ya están pensando hacer, la región sanitaria está pensando hacer una conferencia de prensa. Y bueno, al ratito, mira, obvio, ¿verdad? Al ratito, un poco después ya teníamos memes, ya teníamos flyers, ya éramos asesinos, ya se empezaba a instalar el rumor, ¿verdad? Y ahí es donde se empezaba a agitar el ambiente, porque el test había dado positivo. Pero justamente cuando hablé, por cierto, me comuniqué yo con el doctor Sequera, yo no había, esto es lo curioso, ¿verdad? Qué interesante que ustedes sepan antes que yo le diga, ¿no? A la persona con la que hablé en Encarnación, porque básicamente yo me acababa de enterar, ¿verdad? Y convengamos que del Ministerio de Salud no me habló nadie. Entonces, si era tan relevante mi presencia en ese lugar, tal vez yo hubiese sido la primera persona, justamente a quien se debía contactar como protocolo, supongo, ¿verdad? Para la noche ya teníamos memes, ya teníamos posteos, scratches, todo, ¿verdad? Y a la persona con la que hablo, el doctor Sequera, me dice, sí, debería volver a hacerte el test mañana para una validación, hacerte el test del ministerio y hacerlo con toda tu familia. Entonces nos fuimos, hicimos el test a la mañana, en el transcurso de la mañana. A medida que pasaba la jornada, ¿verdad? Nos confirmaban a las 5 de la tarde más o menos que todos habían salido negativos, menos el mío. ¿Verdad? El mío salió negativo, pero querían cerciorarse y convencerse y reconvencerse. Y fue así que se fue peloteando durante el transcurso de toda la noche, ¿verdad?
casi a la medianoche por ahí me confirman así verbalmente o por WhatsApp, ¿verdad? Que sí salió negativo. Esa confirmación ya vino después de todo el revuelo que causó la jornada, ¿verdad? La conferencia de prensa de la séptima región sanitaria finalmente se realiza a la mañana, tengo entendido, el sábado de mañana, incluso todavía sin que nadie del ministerio realmente se contacte conmigo, porque al momento en que yo me fui a hacer el test al hospital de Calleí, me dicen, acá nadie cargó tu ficha, no está ni creado todavía en vigilancia de la salud, no tenés el número de registro, de hecho ahí crearon mi código de registro, la contraseña es donde se controla el resultado. Entonces, evidentemente, el laboratorio pasó el resultado al ministerio, el ministerio priorizó la difusión de mi resultado antes que cargar y generar las fichas y bueno, causó el revuelo que causó. Y ahora estamos en esta encrucijada, ¿verdad? En la cual tenemos que tener el resultado, el último resultado y bueno, todo lo que ya supimos que pasaron en estos días. Bueno, Claudia, Pipo, a ver. Más que nada, preguntarle, ¿por qué te hiciste el test en el privado? ¿Tenías algún síntoma? ¿Te habían estado en algún lado? ¿Por qué te hiciste ese test en el privado, Sebastián? Antes vos. No, yo tengo un carcinoma acá, es un tumorcito que me era por la operación. Sí, y para hacer eso que tenía agendado para el sábado, te piden el test de COVID. Entonces me hice y bueno, ahora me salió el resultado sorpresivo realmente, porque yo no, nada, es más, como para decir que perdí el olfato, ahora sí tomé vino tranquilamente, no pasa nada. Claudia. Viceministro, más allá de las cuestiones políticas que de repente se puedan conjugar en este caso y de la falla en la comunicación, si es que existió, me parece que es muy importante aclarar, ¿verdad?, la situación que surge a partir del positivo en el sector privado y el negativo en el sector público. ¿Cuál es la confiabilidad, primeramente, que va a tener la gente al recurrir y pagar incluso ese test en el sector privado? Y si se hace periódicamente el control de los procesos, porque a partir de esto recién se puede decir que Salud va a controlar a los laboratorios privados. No, en realidad nosotros venimos trabajando con el sector privado muy bien. Al principio nosotros pedíamos que todos los positivos nos envíen y un 10% de ellos al azar nosotros controlábamos y hacíamos una correlación. Cuando fuimos viendo que la correlación era prácticamente 1, entonces empezamos a soltar. ¿Qué pasó en este caso? En este caso lo que pasa es que nosotros recibimos el informe como lo hacemos habitualmente, eso se computa dentro del total que sale positivo, nosotros no dudamos del resultado, después obviamente surge, digamos, un contexto particular, entonces surge una recomendación de volver a hacerse, pero el hecho de que haya salido positivo, técnicamente hablando, no voy a hablar del caso de Sebastián, voy a hablar de lo que técnicamente uno ve en el cuerpo, la reacción. Hay un lapso de 1 a 14 días en donde uno detecta o puede detectar la presencia del virus a través del PCR en tiempo real, que es detectar la presencia de los pedacitos y después determinar su cadena de RNA. El hecho de que yo tenga hoy positivo y 1 o 2 días después tenga negativo no quiere decir que no haya tenido. Yo no estoy diciendo que sea el caso, estoy describiendo la fisiopatología del COVID-19 que se ha visto y está escrito en miles de artículos. Entonces nosotros no desacreditamos al laboratorio Meyer en particular, perdón por mencionar el nombre. Lo que nosotros informamos es el resultado de lo que nosotros analizamos y de la muestra que nosotros tomamos. Como esto tiene un contexto particular, entonces el equipo sugiere una tercera muestra, pero nosotros desde el inicio lo único que hicimos es informar el resultado, pero sin desacreditar ni decir que fue un falso positivo, porque decir que fue un falso positivo es hacer un juicio de valor objetivo que tiene que tener una prueba para poder sustentar esa expresión de falso negativo. Entonces, muchos pacientes han tenido la prueba positiva, 1 o 2 días después han salido negativo. ¿Por qué? Porque coincide con el periodo de disminución de la carga viral detectable y eso se ve. Lo que significa que uno pudo haber desarrollado la evolución del virus sin síntomas, lo cual lo pone en la categoría de asintomático que se ve prácticamente en un 30% del total de los que tienen el virus circulando. Lo que también significa que al ser asintomático tenés menos probabilidades de contagiar a las otras personas. Entonces acá, por un lado está la cuestión técnica, que nosotros queremos, por tranquilidad, por la tranquilidad de Sebastián, de su familia y de todos, y de todo el país, porque esto ya trascendió,
poner en claro de que nosotros seguimos haciendo y confiamos en todos los laboratorios. Y repetir y remarcar el hecho de que un resultado positivo seguido de otro negativo no desacredita al primero, y eso hay que entenderlo muy bien. ¿Cuántas veces, perdón, para entender nomás, si el diputado está pendiente todavía de su cirugía, ¿verdad? Sea menor o mayor, ¿cuántas veces se tiene que hacer un análisis para saber si puedo o no entrar a cirugía con COVID negativo o positivo? No, el protocolo actualmente que va a ser revisado, de hecho ya fue revisado y va a ser un poco modificado, lo que pide es un estudio para saber el resultado. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces las cirugías que son muy complejas y que resultan en un paciente positivo, tienen una evolución postoperatoria muy difícil. Es decir, no se extuban, o sea, no se les recupera rápido en el aspecto respiratorio. Y eso se ha visto en muchas partes. Entonces, por eso es que las cirugías complejas y que requieren de mucho tiempo quirúrgico y de anestesia general son las que en primer lugar requieren. Por supuesto que ante situaciones particulares el médico tiene todo el derecho y la libertad de solicitar el estudio. Nadie pone tampoco en duda eso. Nosotros hacemos recomendaciones. No es que porque una cirugía no sea de urgencia y el médico pide, nosotros vamos a ir a anular esa cirugía o le vamos a sancionar o casar el registro a ese colega. No, es simplemente una recomendación en base sobre todo a la disponibilidad de los recursos, porque lastimosamente en el mundo no hay cantidad suficiente de test, y por otro lado porque las cirugías cortas y que son, digamos, con anestesia local son de menor riesgo. A ver, queremos cerrar con el diputado porque queremos que te quedes un bloque más con nosotros, doctor. Sí, cómo no. Sebastián, algo más sobre esto. Vos tenés que esperar ahora el tercer resultado, digamos, el tercer test que te hicieron para saber qué es lo que vas a hacer. Así mismo, acá no se cuestiona la parte técnica, los aspectos técnicos, acá se cuestiona el manejo de la situación, ¿verdad? El manejo, el hecho de que nadie del ministerio se había comunicado conmigo y en la Encarnación ya sabían todo el mundo, ¿verdad? Ya sabía todo el mundo y teniendo en cuenta sobre todo el contexto político que se vivía allá, ¿verdad? Que por supuesto los operadores políticos le vino como anillo al dedo, eso para usarlo a su favor. Y eso realmente hizo que se genere la situación, que pase lo que pasó, ¿verdad? Que se cause el revuelo que pasó, que sucedió, ¿verdad? Sobre todo también teniendo en cuenta que al día siguiente, a medida que nosotros nos hicimos el test con la familia, yo también me hice el test de anticuerpos, que por cierto salió 0. Después, todo mi entorno fue saliendo negativo. Toda mi familia salió negativa, todo mi entorno inmediato, mis colegas, todo salía negativo. Sebastián, sobre el punto nomás que vos decís que te molesta, no la cuestión técnica, ¿escuchaste lo que dijo Rolón? Él solamente le cuenta a IT, según él arrancó diciendo eso. Sí, pero sin embargo, la Dirección de Vigilancia de la Salud ya estaba al tanto también, ya estaba por organizar conferencias de prensa. Al día siguiente, a la mañana, ellos organizan una conferencia de prensa diciendo que recibieron comunicación oficial con mi nombre y apellido. O sea, imagínate, con mi nombre y apellido, una comunicación oficial de que di positivo. Yo quiero ver quién mandó esa comunicación oficial, pues significa que dio mi datos médicos. Y es el mismo ministerio el que dice y sostiene que ellos no revelan datos médicos con nombre y apellido, ¿verdad? Y sobre todo entendiendo el contexto, ¿verdad? Y entendiendo que hay choques políticos allá, hay bandos políticos que obviamente se iban a aprovechar y se aprovecharon de una manera hasta macabra, te diría, ¿verdad? A nosotros nos tildaban de asesinos allá en Encarnación por la información que se difundió y de la manera en que se difundió. Entonces es realmente grave, ¿verdad? Porque imagínate qué pasó conmigo, los rumores que han de pasar con otra gente, la desinformación que se instala a partir de estas filtraciones es realmente grave porque atenta contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de sus familias. Y bueno, así ahora nos dejaron a toditos expuestos, ¿verdad? Y eso es realmente preocupante. Ahora, Sebastián, vos le llamaste a IT a avisarle lo mismo que le habían avisado ya antes. O sea, vos le ibas a avisar de todos modos a IT. Mira, estuve con usted, que vos recibiste del privado. O sea, la información no viene del Ministerio de Salud de que vos sos positivo. Viene del laboratorio privado que dice vos sos positivo. Ahora vamos a ver si después se hizo mal la análisis o no. Esa información lo hubiera dado a vos a IT igual y a toda la gente que tuvo en tu entorno. Se hubiera filtrado igual también. O vos sabés que más de uno sabe ya no es más secreto. Sí, pero si sabían con la discreción correspondiente, a lo mejor no se empezaban a instalar los rumores, ¿verdad? Acá todo el mundo ya sabe, me dijeron personas a las que les comuniqué, acá ya es Vox Populi, ¿verdad? Y eso es lo que es realmente preocupante, porque evidentemente hubo una comunicación, digamos, y quisiera saber, porque la directora, la que llamó a la conferencia de prensa, al final lo hizo esa mañana siguiente, creo que a las 11 de la mañana, ¿verdad?
Sí. ella hablaba de comunicaciones oficiales que ponían mi nombre y de que yo estuve en Encarnación, pues después de que eso hace la diferencia. Si bien hay que hacer la salvedad que ella misma decía que yo no incumplí nada de lo que respecta ¿cómo se El dice? protocolo. A las medidas actuales, no incumplí ninguna de las medidas. Siempre ella mencionaba que hablaba de una comunicación oficial que recibió. Entonces, bueno, era la situación particular que hizo que cause todo este revuelo, ¿verdad? Porque no es poca cosa, ¿verdad? Ese estigma. Si bien yo soy partidario, por eso yo mismo después me vi embretado a comunicar de que yo era positivo, porque yo creo que no tiene que ser un estigma, pero considerando el contexto político, era muy delicado que se haya filtrado de esa manera. Sí, clarísimo. Dale, diputado, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, a la orden. Muchas gracias. A la vuelta seguimos hablando con el viceministro de Salud, Julio Rolón. Pausa, venimos enseguida. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los porcentajes de la consulta que habilitamos en redes sociales. ¿Consideras que son fiables los test realizados sobre el COVID-19? 68% sí, 32% no. Eso en Twitter. Vamos a ver Facebook. 58% no y 42% sí. Aparte de todo esto que pasó, viceministro, Sí. esto puede generar una duda, ¿verdad? Que a mí me escriben acá, ¿será que funcionan los reactivos del Ministerio de Salud? Me dicen ya. Mira, yo con toda seguridad quiero transmitirle a la población de que nosotros hacemos estudios que hoy están avalados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y la gente que trabaja ahí es gente formada en Paraguay y en el extranjero. O sea, salir a pretender desacreditar el trabajo del Laboratorio Central es desacreditar el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas que están todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 12, en varios laboratorios procurando que lo que se informa sea la verdad. Acá lo que pasa es que hubo una reacción, en mi opinión, espasmódica, y que eso generó un violento fuego cruzado en las redes con acusaciones que son falsas. Yo le repito al diputado, jamás utilicé esa herramienta, y tendría que preguntarle a esa persona a quien mencioné a qué hora yo le comuniqué, y a partir de ahí en adelante empezar a hacer un juicio de valor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces es más fácil salir a hacer un comunicado anticipándose a hechos, porque aquí también hay que valorar lo siguiente. Si yo me hice hacer un test para saber si tengo o no, debería quedarme en un lugar, sobre todo si el lugar a donde voy a ir no es urgente o la situación no es una urgencia. No voy a hacer juicio de valor de nadie, voy a hacer genéricamente que aquella persona que se hace un test para una cirugía y espera el resultado hasta no tener, tendría que comportarse como si fuera que tiene un COVID-19. Porque ese es el grado de responsabilidad que nosotros pedimos, que la gente se desplace cuando la circunstancia amerita. Y con respecto a lo que pasó políticamente, bueno, así es el juego del ruedo político. Si la gente no está acostumbrada y va a temblar por un flyer, entonces que se dedique a otra cosa. Porque si es por eso, yo tendría que estar muerto, suicidado en la Torre Eiffel, colgado por todos los flyers A mí que me vinieron pasaron saliendo. 20 flyers tuyos ahora, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, entonces, si eso nosotros que estamos en la política partidaria no entendemos que es normal, entonces ¿para qué estamos? Pretender que todo el mundo nos quiera y que No, quiten... justo me decía ahora, esto cuando cortó Sebastián. Es que no me dieron la oportunidad porque vos le Está cortaste y ya le bien. dijiste Sí, hasta... porque hasta quería hablar de otros temas, Pero pero- Sebastián me puede llamar, 0971 100 Pero hay 177. un punto ahí, yo quiero que me disculpen, yo entiendo la parte política, pero la persona que llega a dar positivo COVID-19 sí está en situación de vulnerabilidad y sí le afecta que se hagan flyers, porque ahí también entra su familia y hay mucha estigmatización. Yo no quiero reducir eso, viceministro. No, pero atendé un detallito. El flyer que salió es de Sebastián Villarejo, o sea, ni siquiera la información fue correcta. Aquel que quiso hacer algo se equivocó o hizo a De propósito. Sebastián, se equivocó porque, Sebastián. claro, porque Villarejo a lo mejor es el protagonista principal, entonces aprovecharon y se equivocaron de manera, digamos, a propósito, como se dice, ¿verdad? Pero yo no quiero entrar en ese detalle. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: el Ministerio de Salud Pública actualmente está trabajando seriamente y responsablemente, y todo lo que hace es científicamente avalado por la OMS. Eso es y la importantísimo OPS. Eso aclarar es por este muy resultado de importante. esta encuesta. Y que la gente no dude de que el resultado que nosotros decimos que es el que corresponde. Y si aquí primero se dijo en el sector privado que era positivo y ahora en el sector público, nuestro sector, se dice que es negativo, eso tampoco desacredita al sector privado. Lo que sí decimos es que esa muestra salió negativa y punto.
Nosotros no hacemos juicio de valor. Después la persona toma la decisión de volver a hacerse, porque también Sebastián pudo haber dicho, no, no necesito, me quedo con este resultado, pero evidentemente el contexto hizo que él tome esa decisión. Pero más allá de los flyers, nosotros de ninguna manera queremos minimizar. Lo que no queremos es que se satanice, porque finalmente al ser COVID positivo él pasa a ser un asintomático portador del virus y no por ello debe ser escrachado. Entonces aquellas personas que utilizan esos mecanismos, quiero decirle que no sirve eso y que lo que hace es dañar, porque más daño hace el intentar desacreditarle a una persona que el intento de desacreditar al sistema, porque nosotros vamos a seguir trabajando. Entonces la familia de Sebastián, todos sus amigos, su entorno, fueron víctimas de un escrache de un grupo que creyó que esa es la mejor forma de hacer política. Pero nosotros no estamos en eso. Y decirle y repetirle nuevamente que jamás yo utilizaría esa herramienta, y menos todavía si tengo la misión de ir a buscar paz para llegar a un acuerdo. Está aclarado. 26 casos sin nexo hoy. ¿Eso es para preocuparse? ¿Estaba previsto nomás luego? ¿Qué pasa? No, de hecho estamos en un momento en donde vamos a ver aumentos y lo que queremos justamente es que la gente defienda este proceso en donde muchos países quisieran estar. O sea, nosotros estamos en una fase 3 en donde prácticamente todos los ámbitos están con libertades y esas libertades deben ser ejercidas con responsabilidad, es decir, distanciamiento, usar mascarilla, lavarse las manos, no tocarse la cara y respetar las recomendaciones, no salir si no es necesario. Entonces estamos bien, estos números eran esperables, estamos todavía dentro de márgenes que nos permiten estar tranquilos y no retroceder ni frenar. Hemos tomado la decisión de quedarnos una semana más o 2 semanas más en la fase 3. Pero la fase 3 ustedes tienen que entender que es una fase de mucho movimiento, entonces a mayor exposición, mayor es el riesgo. Pero ese riesgo vamos a minimizar si nos comportamos responsablemente. Si hoy podemos avanzar de fase es por el gran esfuerzo que estamos haciendo hace más de 4 meses. Entonces, en este momento es donde tenemos que reforzar esa responsabilidad y seguir avanzando. ¿Este es el pico o esto puede el comienzo del pico? No, en realidad la cuestión del pico es una proyección estadística que nos sirve a nosotros para reforzar las medidas y para hacerle entender a la gente que tenemos que apretar en ciertos aspectos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que esperar el pico es el fracaso del sistema. Y hoy lastimosamente al no haber vacuna ni tratamiento, lo único que podemos hacer es mantener estas recomendaciones y a la par fortalecer el sistema de salud por si entremos en una anarquía en la que no queremos entrar y en la que justamente podríamos caer si permitimos que este tipo de situaciones trasciendan más allá de una anécdota y de las disculpas que corresponden. Y si el diputado se siente ofendido, bueno, yo le pido disculpas acá ante las cámaras por haber comunicado lo que yo creí que era necesario porque era una autoridad municipal. Pero a partir de ahí, acusarnos de haber dispersado la información para buscar un rédito político, hay una gran distancia. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir reforzando nuestro nivel de conciencia, entender que solamente depende de nosotros y para seguir avanzando vamos a tener que aguantarnos las ganas de farrear, de ir a jugar fútbol, de ir a hacer todo lo que habitualmente hacíamos, esperando el momento. La fase 4, si logramos alcanzar, va a ser un éxito de la sociedad en sí, como demostración de que durante todo este proceso fuimos responsables y capaces de entender que depende de nosotros. Hoy depende todo de nosotros, no es echarle la culpa como muchos dicen, es que es así. Si yo, Julio Rolón, me voy sin mi mascarilla a un lugar en donde me tengo que ir, bueno, yo estoy siendo irresponsable. Si yo me estoy yendo a un lugar sabiendo que no tengo que irme o que no es necesario que recurran a mí, entonces también tengo que analizar y decir, no, no me voy a ir. Es decir, el Ministerio de Salud Pública está llevando adelante su política con mucha responsabilidad. Y estos hechos que son aislados y pequeños no se deben convertir en un pretexto para no seguir las recomendaciones. Y le pido a la clase política partidaria, a los parlamentarios y a este grupo en particular que ayuden a seguir reforzando las medidas y las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud Pública y que si existieron errores que por definición son involuntarios, pues sentémonos alrededor de una mesa y digamos y señalemos cuáles fueron las falencias. Pero no se puede haber dicho la información para ese viceministro. Ahí lo que ustedes... Ni siquiera a la autoridad municipal. No, pero eso también es una situación cuestionable porque aquí estamos ante la presencia de una situación extraordinaria y nosotros tenemos que tomar todas las medidas y nosotros tomamos las decisiones y las decisiones hay que tomarlas y yo tomé esa decisión convencido de que era lo que tenía que hacer y yo estoy seguro que el intendente jamás habrá utilizado esa comunicación para decir Rolón fue el que está comunicando. Yo estoy seguro de eso. Primero tiene que saber el afectado.
Es que el afectado estoy seguro que sabía también. Él De dijo hecho, que no, sí, cuando él llamó, dice no, que lo todos que sabían. no allá. recibió probablemente una comunicación oficial del ministerio, puesto que nosotros no hacemos eso, Jorge, teniendo en cuenta que cuando recibimos el sector privado, asumimos, porque así debe ser, el sector privado le comunica. Ahora, cuando nos solicitan a nosotros hacer el estudio, sí nos comunicamos. Y este fue un contexto particular, porque inclusive la conferencia de prensa anunció que no tenía nada. Si hubiéramos tenido la intención de que el escrache continúe, no hubiéramos hecho ninguna conferencia y hubiéramos dejado que se instale que él seguía siendo positivo. Sin embargo, lo que hicimos fue justamente aclarar para que termine esta cuestión, porque también yo les pido a ellos también que evalúen con objetividad y con sinceridad. Muchos hablan de honestidad a la hora de presentar defensa, pero cuando acusan también deberían ser honestos y poner en la mesa la realidad. Y nosotros lo único que le pedimos es objetividad, no le pedimos que se afilien al Partido Colorado, le pedimos que analicen la situación objetivamente. ¿Y qué pasó acá? Pasó que oficialmente el ministerio hasta las 11 de la mañana del sábado no comunicó ningún resultado y el que comunicó fue negativo. O sea que hoy, para el ministerio, Sebastián García no tiene el virus circulando en su sangre. Por la filtración, lo que se cuestiona. Pues ya está, viceministro. Gracias por tu tiempo. Muy A las amable, órdenes muy siempre. amable. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos con Bruno de Felipe, tema Fogapi, tema delicadísimo, preocupante, la situación de las empresas, los emprendedores. A la vuelta a la pausa, ya El venimos. intendente de Encarnación me escribe y dice que le llamemos, porque me dicen que soy chismoso y no es así. Dije, ¿Quiere que llamemos? se está alargando esto. No sé, le llamamos. Justamente lo que yo dije es que yo no creo que él haya sido. No, por eso, no sé quién dice que es chismoso, por eso aclaremos. Nadie, digo. Bueno, pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a abordar el tercer tema de la noche, los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y tenemos una consulta para ustedes en redes sociales que dice: ¿crees que el sector financiero, público y privado van a reaccionar con líneas de crédito para evitar el cierre de empresas? ¿Sí o no son las opciones? Comentarios a través del hashtag COCP. Muchas gracias, Claudia. Está Bruno de Felipe con nosotros. Él es directivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir hoy con la audiencia lo que estamos viviendo las MIPYMES, los emprendedores. Después de lo que decidieron los senadores, creo que hay mucho para conversar y buscar soluciones, ¿verdad? Ahí yo tengo una duda. Vos hablas de revés, ¿verdad? Sí. Yo hablé con algunos senadores que votaron la versión Senado, no la versión diputado, porque la versión diputado venía con un financiamiento. Sí. La versión Senado, me dijo el otro día Fernando Silva Facetti en la radio, nosotros establecimos la ley que se use lo que no se gastó de los 1.600 millones de dólares. Es decir, también viene, según él, con financiamiento. ¿Por qué la duda, Bruno? Bueno, porque el ministro de Hacienda mismo dijo con todas las letras que no hay forma de refinanciar como plantea el Senado, entonces no es posible, según el ministro de Hacienda. Nosotros entendemos que el ministro de Hacienda que maneja las finanzas del Estado, obviamente podemos tener diferencias. Yo coincido que el sector público no ha sido bueno, no ha sido transparente y no ha sido, no se ganó la confianza de la ciudadanía para recibir más fondos, eso es cierto, pero en este caso los fondos adicionales que se estaban pidiendo eran exclusivamente para Fogapi, no iban a gastarse en ningún otro lado y no iban a entrar en ningún agujero negro de falta de transparencia o corrupción, como pasó con otras cosas. Entonces, básicamente ese es un punto, pero el segundo punto que es muy importante también para explicarle al senador Silva Facetti es que ellos aprobaron una ley que no tiene efectivamente un financiamiento. Dicen, sí, busquen plata en los 1.600 y vean cómo meten en el Fogapi. Bueno, listo, está bien, podemos discutir si se puede o no, pero ellos también incluyeron a las grandes empresas en Fogapi. Entonces, de manera efectiva, ¿qué pasa hoy? El 30% del fondo existente, que es para salvataje de MIPYMES, ahora está a disposición de las grandes empresas gracias a la ley que promulgaron los senadores y sin financiamiento suficiente. Entonces, nuestro pedido al presidente, al senador, a los senadores, es que profundicen también en esas cosas cuando toman decisiones, porque definitivamente al final acá lo que pasa es que la torta no se agrandó efectivamente y se distribuye ahora entre más partes. ¿Ustedes creen realmente, en la efectividad que pueda tener el Fogapi desde el punto de vista del poco éxito que tuvo hasta el día de hoy? Porque no, la crítica que por lo menos veo que se le hace es que se creó un fondo de garantías donde se cubre la eventual pérdida que pueda tener el sector privado si es que le presta a esos, en este momento de riesgo, a esos sujetos de crédito. Pero le dejó como sujeto de crédito a una pequeña minoría de pymes
que realmente no sirve para nada, esa pequeña minoría que hay porque no modificaron la ley en la cual deberían bajar las condiciones de crédito para que la mayor cantidad de pymes formalizadas, por lo menos, ¿verdad?, entren en ese FOGAPI. Hoy este FOGAPI vos podés poder financiarle con 10.000 millones de dólares, que si los bancos te dicen, no, pero si vos no sos la empresa modelo que tiene el flujo de caja, no te damos igual, porque igual no te podemos dar. Sí, nosotros somos muy críticos del inicio y la lentitud que tuvo FOGAPI, así como vos estás mencionando, pero hoy FOGAPI ya permitió que 10.000 MIPYMES accedan a un microcrédito, o sea, de las cuales la mitad son microempresas. La mitad de las 10.000 fueron para microempresas y eso, según los números de la AFD de FOGAPI, permitió proteger 50.000 empleos. Es muy poco, ¿cierto? Muy poco, porque finalmente, ¿cuántas empresas formales hay en Paraguay? 260.000 que cuentan con RUC. Entonces, solo 10.000 recibieron un crédito FOGAPI hasta ahora, y con la ley ¿Cuántos pidieron de esas 260.000? ¿Vos tenés ¿Cuántas solicitudes hay que no pasaron? Nosotros hicimos una encuesta desde ACEPI donde nos respondieron más de 1.000 MIPYMES y la mitad de ellas nos dijeron que están buscando crédito. Un 27% nos dijo que accedió a un crédito y un 35% que fue rechazado por estar en Inforcom, que es un capítulo que nosotros también hemos hecho una nota al equipo económico nacional para pedirles que encontremos soluciones para ese grupo. Solamente durante la pandemia 50.000 personas entraron a Inforcom. Y yo tengo un caso de un emprendedor que nos llama, nos dice, miren, yo presenté mi carpeta en mayo, me rechazaron, o sea, no me rechazaron, me dieron vuelta, no me respondieron. En junio entré a Inforcom y ahora ya resulta que no puedo más acceder a un crédito. Entonces hay que solucionar todo eso, pero eso hay que solucionar con muchos recursos adicionales. Por eso es que es tan importante darle realmente una parte de la torta de los recursos a las MIPYMES a través de créditos, ni siquiera un subsidio, estamos hablando solo de créditos. Y los casos que mencionás, porque quedan otras 600.000 MIPYMES, que digamos no son las formales, son las que están sin RUC, la mayoría son microempresas, esas necesitan otro tipo de asistencia. Y esa asistencia puede ser, bueno, el ministro de Hacienda mencionaba que Putudó justamente buscaba llegar a los informales, bueno, eso seguramente un grupo de gente accedió a eso, y después tenés el fideicomiso de AFD, Fisalco, que está permitiendo que cooperativas y casas de crédito entreguen créditos al 5,5% con un año de gracia y 5 años de plazo. O sea, hay opciones. Todo esto pues se hizo muy tarde porque no había infraestructura para reaccionar y para ayudarle a las MIPYMES. Esto es algo que venimos reclamando hace años nosotros. Vos querés hacer un emprendimiento en Paraguay y bueno, si vos no tenés recursos propios o de familiares, y bueno, vete vos, digamos. Bruno, perdón, no sé si yo le quiero consultar algo, pero no sé si es sobre el punto tu consulta. Sobre este punto, pero básicamente al hecho que las cooperativas y las casas de crédito le puedan dar a Jorge Torres, que tiene 4 cuotas en Inforcom, no pagó, está su MIPYME bien, lo golpeada el año pasado. Voy a decir que, o sea, la cooperativa hoy le va a poder dar a Jorge porque no tiene las restricciones de Banco Central que tienen los bancos y las financieras. Bueno, generalmente atienden a un segmento que es un segmento que normalmente no puede participar del sector financiero, bancario, financieras, ¿verdad? Entonces, sí, una parte de los que van a acceder son personas que no tienen acceso a FOGAPI por medio de bancos, digamos. Pero lo que pasa es que igual Fisalco, que se llama ese fideicomiso, es muy chico, son solo 100 millones de dólares y el universo es muy grande. Esos son fondos que se le prestan de manera directa a las casas de crédito y las cooperativas y ellos después con esa plata represtan, digamos. Así funciona el mecanismo en ese caso. Y bueno, es un mecanismo que hay que usar, pero acá el objetivo tiene que ser de manera decidida que por lo menos la mitad de las MIPYMES de Paraguay reciban algún tipo de acompañamiento, no te digo del Estado, porque el Estado no puede con todo, ¿verdad? El Estado no es suficientemente, digamos, solvente para solucionar todos los problemas, pero sí con créditos. Por eso el Fondo de Garantía es tan importante. Esto se usó en Argentina, en Perú. Argentina es un mal ejemplo por muchas otras cosas, pero en Perú, que es un país con 70% de informalidad, entregaron 1 millón de créditos a la mitad de las MIPYMES. 10.000 millones de dólares entregaron a través del sistema público y privado, con un sistema de fondo de garantía similar al que nosotros instalamos aquí, solo que ellos ya tenían antes funcionando el fondo de garantía, entonces eso fue posible y eso lo hicieron en menos de 3 meses. Acá estamos todavía en 10.000, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias que tenemos, ¿verdad? Claudia. Yo le quiero consultar a Bruno. Te quiero consultar en verdad, de estos 1.600 millones de dólares de la ley de emergencia, ¿cuánto se contemplaba para las MIPYMES y cuánto todavía queda disponible? Porque era
Se habló en el primer informe de 262 millones de dólares aproximadamente. Sí, la verdad que no tengo los números finos de eso. Yo sé que a Fogapi fueron 120, a Banco Nacional de Fomento fue un grupo también importante de fondos, crédito agrícola, que entregó 16.000 microcréditos hasta ahora, también recibió. La verdad es que en ejecución, es decir, en transferencia de los fondos de Hacienda a las instituciones que tenían que usar esos fondos, sí se logró porque se trasladó y hoy tienen en su poder AFD, BNF. ¿Hay disponibilidad todavía? Hay todavía, pero va a durar solamente julio y tal vez agosto, Fogapi. Después ya se acaban los fondos y el problema es que todo pues es lento en el sector público, ¿verdad? Entonces, vos querés reactivar Fogapi, volver a poner fondos y vamos a tardar otra vez un mes o 2 meses y ahí, mientras tanto, nosotros estamos, ahogándonos y realmente no se puede, ¿verdad? No. Hay que tratar de tomar medidas urgentes ahora. Ya hay una discusión, digo, de algunos economistas que están vinculados al sector financiero. Dicen, acá lo que tenemos que hacer es activar el consumo y no insistir en liberar y dar créditos por todas partes, ¿verdad? Pero activar el consumo implica, ¿qué implica activar el consumo, verdad? Implica saltar la cuarentena inteligente, o sea, hay una cuestión sanitaria de por medio, entonces no sé si se puede activar el consumo tan fácilmente. Acá la salida es, por supuesto, la línea de crédito, no hay otra. Es un crédito puente, justamente considerando que hoy nosotros tenemos todavía ventas que están en muchos casos por debajo del 50%, ¿verdad? Es la mayoría de los casos que nosotros vamos escuchando, facturan el 50%, tal vez un poco más, un poco menos de lo que facturaban prepandemia. Eso se va a dar hasta fin de año por lo menos. No hay forma de que eso no se dé hasta fin de año si es que no se levantan las medidas sanitarias que nadie quiere que se levanten si vamos a tener más contagiados y más afectados, ¿verdad? Entonces, ahí la cuestión que nosotros proponemos es potenciemos el crédito puente. ¿Por qué? Porque esos fondos, así como también se dice que bueno, las obras públicas van a ayudar a dinamizar la economía, imagínate si vos le das a 100.000 MIPYMES fondos para que ellos puedan pagar salarios, pagar alquiler, contratar servicios, pagarle a su proveedor. O sea, eso es a reactivar la economía. Yo no sé si yo tengo que estudiar otro tipo de economía en todo caso para tratar de entender mejor, pero para mí eso tiene todo el sentido del mundo. Lo otro, yo decía, BNF, quisimos tenerlo al presidente del Banco Nacional de Fomento, lastimosamente ya por una cuestión de tiempo lo centramos contigo, después vamos a charlar con él a lo mejor en la radio. Ustedes están haciendo asesoría a sectores, a emprendedores, me decía también Pablo Duarte de la UIP Joven, de cómo elaborar carpetas y presentar el pedido de crédito. Sí. Y yo había leído un posteo tuyo, Bruno, pusiste de todos los pedidos, creo que uno salió de 100 millones de guaraníes. Bueno, en BNF solamente un crédito de los que nosotros gestionamos a través de ACEPI salió aprobado, los otros siguen en proceso. Pero ahí es donde voy otra vez, Pipo, el otro día decimos, ¿quién es lo que recibe la plata, verdad? Y lo que yo digo es porque la gente veo, y yo me pregunté la cooperativa, porque la gente dice, yo llamo a la cooperativa tal y ni pelota, yo llamo, y a la cuestión que surge acá es, la cooperativa tal o la casa de crédito, que es mucho peor porque las tasas de la casa de crédito son siderales, dicen, ¿qué puta le voy a prestar yo a Claudia al 5.5 anual si yo le voy a prestar al 10 por 12% mensual y si no me paga le reviento? Esa es la cuestión, o sea, no tendría que haber un quinto canal acá, un tercer camino que sea, no sé, el mismo Banco de Fomento en su momento, decir, bueno, voy a entrar yo y voy a reforzar y voy a hacer el que precautele que la plata llegue. Bueno, la plata obviamente está llegando muy lento, pero está llegando, como te digo, 10.000 MIPYMES recibieron a través de Fogapi gracias al sector privado y público esos créditos. Ahora, yo quiero insistir nomás en que no es suficientemente rápido, como ustedes dicen. El problema, pues, es ese. Si no te llega el crédito a tiempo, vos ya te ahogaste. El caso de este señor que entró en Inforcom cuando estaba pidiendo su crédito Pero no debería ser Inforcom un impedimento. No debería ser porque tiene una garantía del 90% ahora, ¿verdad? Entonces, claro que Inforcom no debería ser porque tu riesgo se reduce significativamente cuando tenés un garante que es el Estado. No, el problema del Estado en todo caso, no es problema tuyo. Pero yo quiero saber nomás si las reglas les permiten prestar. Bueno, entiendo que hay restricciones de prestar, pero a ver un poco, eso es lo que yo digo. ¿El BCP es parte del Estado paraguayo o el BCP es una isla independiente que no puede interactuar con la realidad paraguaya? O sea, el BCP es una isla. Sí, es una isla que se tiene que proteger y cuidar porque tenemos resultados macroeconómicos favorables para el país. Sí, todos apoyamos eso. Pero a costa de la microeconomía de todos los paraguayos, no, ¿verdad? No se puede hacer eso. Hay que ser un poco más creativos, salir un poco de la caja. Estamos en una pandemia, hace 100 años que no hay una. O sea, vamos a ponernos las pilas para ofrecer soluciones un poco más creativas, ¿verdad?
Que entre paréntesis, mañana hay una gran movilización de los comercios que están en las fronteras, ¿verdad? Salto del Guairá, Ciudad del Este, Pedro Juan, Encarnación, porque evidentemente abrir la frontera, ellos son conscientes que eso no se puede pensar, pero hace falta una hoja de ruta. Y Ahí acá, no te falta fondeo. y ahí es donde hace falta, y a largo plazo, ¿verdad? No, Sí. no un año, 10, era... Ese es un muy buen punto, Jorge, porque finalmente acá hay un montón de... MIPYMES son desde que tienen un empleado hasta que tienen 50, desde que facturan 10 millones o 5 millones al mes hasta que facturan, no sé, 500 millones al mes. Todo ese universo, todos los sectores están abarcados, todos los países, todas las zonas del país están abarcadas. Entonces, en la frontera hay que encontrar una solución más agresiva, más periodo de gracia, por ejemplo. Más periodo de gracia, que sean 2 años, no 1 año. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a comprometerme yo a pagar dentro de 12 meses y ahora se cayó completamente mi negocio? Entonces, esas cosas se pueden hacer. Y la hoja de ruta que mencionas, yo coincido totalmente, porque al final, el emprendedor, el emprendedor, el empresario, todos necesitamos saber que se están haciendo los deberes, ¿verdad? Que se están haciendo los deberes. Puede ser que no todo esté resuelto, pero hay un camino, hay un plan. Vos podés ver que existe una solución que está prevista por la política pública. Y en el caso nuestro de las MIPYMES, yo creo que FOGAPI fue lento y es una solución que además funciona en otros países. O sea, tenemos que hacer que funcione FOGAPI. Sí o sí tenemos que hacer, porque si no la otra opción va a ser agarrar y subsidiar o tratar... Pero va a funcionar cuando estén todos quebrados. Ese es el problema. ¿A quién cuando funcione FOGAPI no va a haber quien darle en serio? ¿Y qué vamos a hacer? La otra alternativa que tenemos, ¿cuál es? Ese es el problema. Y la otra alternativa es presionar justamente a que se modifiquen las reglamentaciones del BCP para que los bancos y el mismo Banco de Fomento pueda decir, bueno, vengan acá, no importa, tenés Inforcon, tenés cuenta atrasada, vamos a darte la plata, va a poner en orden, vamos a refinanciar tu deuda. Porque nunca se habló de refinanciación, acá se habla de dar crédito para que vos puedas seguir con tu negocio, para que vos, pero refinan, no te dicen, no, deuda no compramos. Bueno, pero AFD en su reglamento de FOGAPI ya incluyó la posibilidad de refinanciación. Eso fue por presión que fuimos haciendo también y conversando con las distintas autoridades. Porque claro, o sea, yo tengo un crédito al 15, 20, 30%, estoy hasta acá porque no tengo más ventas. Y debo 3 cuotas. Y debo 3 cuotas, me vuelvo loco, ¿verdad? Si tengo que pagar eso. Entonces agarro y trato de conseguir un crédito para resolver todos mis problemas, entre ellos refinanciar mi deuda vieja, digamos. Así y claro mismo. que hay que hacer eso. Nos tenemos que ir, Claudia, con su encuesta. Este dato cortito. Pablo el otro día nos decía, ustedes participaron también en esta encuesta. En las próximas semanas, 20.000 despidos puede darse, Bruno. Sí, Esa como encuesta que mínimo, hicieron. como mínimo. Mucha gente se enojó con nosotros porque dijimos eso, porque dicen muchísimo más, porque la percepción, mucho más de 20.000. o sea, los que respondieron a nuestra encuesta dicen eso. Así es el dato. 1.500 empresas encuestadas. Sí. Ellos dicen eso. Y eso es un dato que sacamos de una encuesta. Nosotros después escuchamos la percepción de distintos sectores y te dicen, no, en mi sector es mucho más. Y claro, puede ser, ¿verdad? El otro día el sector de los calzados, 600 fábricas, me dicen, están en un número altísimo de desempleo. Gracias, Bruno, por tu tiempo. Gracias por el amable. tiempo y por la oportunidad de compartir un poco sobre las MIPYMES. Claudia, ¿qué dice tu Vamos a encuesta? ver rápidamente qué dice la gente a través de la consulta en redes sociales. ¿Crees que el sector financiero público y privado van a reaccionar con líneas de crédito para evitar el cierre de empresas? 67% no, sí 33%, 75% no y solo 25% que sí en Facebook. Perfecto, Pipo. No, agradecer la compra por la ropa, como siempre, despedirnos. Realmente faltó tiempo hoy, otra vez. Faltó. Yo quería hablar más con Rolón. Y Sí, también llamó con Bruno. el intendente Luis y It, mañana pidió It. derecho a réplica. Le llamamos Radio 1 mañana a Luis It, Sí, señor. porque dice que le tratan de chismoso. Sí, dice que no... Que no es chismoso. No es chismoso. Vamos a hablar con él mañana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.